este nuevo encuentro, a este nuevo encuentro en el marco del curso de litigación penal del Código Procesal Federal, ya en este tercer módulo de experiencias. Ya tuvimos la experiencia desde la óptica del fiscal, hoy vamos a tener la experiencia desde la óptica de un juez con funciones de revisión. Para eso convocamos e invitamos con mucho gusto y la verdad contento de que esté aquí transmitiendo las experiencias que ha vivido el juez Santiago French de la Cámara de Revisión de Salta. Primero ya su experiencia, a diferencia de otros sistemas que no son pocos el tiempo que llevan en la implementación del código, la diferencia está con el doctor French, es que viene desde el inicio en la Cámara Federal de Salta, ya con la implementación, o sea, el recorrido es más largo, pero lo más importante, o por lo menos para mí, es que lo ha hecho con vocación y con dedicación, o sea, no solamente pasando por alto las situaciones del código, sino analizándolas, pensándolas y sobre todo preocupado porque el sistema funcione bien. Así que bueno, Santiago no lo conozco de Salta, lo conozco de acá, de la provincia de Buenos Aires, de San Isidro, desde donde inició su carrera judicial, pero ahora ya en estas funciones tan importantes en la justicia federal, estoy muy agradecido que haya aceptado la participación. Así que bueno, los voy a dejar con él, que va a arrancar su exposición, la cual hemos conversado antes del inicio de este encuentro, sobre todo con las experiencias que él ha tenido que atravesar para la implementación. Lo que sí les pido, y estaría bueno, es que como siempre estén activos en las preguntas, estén activos en las inquietudes, porque esta parte de esta tercera parte final del curso tiene que ver con eso, con que ustedes se saquen dudas de aquellas cuestiones teóricas que fuimos viendo desde el inicio del curso. Así que, Santiago, todo tuyo, y bienvenido y gracias. Bueno, muchas gracias a las autoridades. Hola a todos. Bueno, Nico, siempre es un gusto saludarte. Ustedes sí, recuerdo, nosotros empezamos allá por los fines de los 90, de meritorios en la justicia provincial, y después me quedé con la grata alegría, Nico, de leerte mucho y de que me enseñes tanto. Eh, yo me acuerdo que había entrado unos meses antes y era primer meritorio y Nico era meritorio número 14, así que yo tenía una gran ascendencia sobre Nicolás, era muy jefe. Bueno, y después los roles cambiaron, así que yo ahora soy el que aprendo de Nico. De paso, sí les digo que el código procesal de Daray que coordinó Nico, me parece que no hay dudas que se transformó en el nuevo Dálvora de los 90. Creo que es una lectura obligada. Esto es un chivo que Nico me dijo que se los pase y que si ustedes invocan el nombre de él, un 40% de descuento en Hammurabi con su solo nombre. No, para Así que la aposta es que conseguí un 15 para todos los que hicieron el curso. Eso sí es yo verdad. ofrezco un No aumentes 40. el porcentaje. Es un 15 y ya está y bastante bien logrado y me costó Bueno, conseguirlo en Hammurabi. no, y les comento esto no solo porque a Nico lo quiero, sino porque se van a encontrar con en el sistema este que hay mucha bibliografía, yo creo que bastante mala. Y sobreabundan los cursos estos, ¿no? Y van a ver que hay cursos de todo tipo donde uno pierde el tiempo. Este no vamos a perder el tiempo, porque está Nico, porque no por mí. Pero hay demasiada oferta. Sean cuidadosos en qué gastan el dinero o su tiempo. Entonces me parece que hay que saber qué elegir, ¿no? Yo después, si quieren, les recomiendo algunos libros, pero acá trabajamos mucho en Salta con el libro de Aray, lo que coordinó Nico, los tomos, con Serrabairús, pero me parece que está todo dicho. El sistema acusatorio, yo lo que les vengo a contar, más allá de alguna experiencia y cosas que les pueda aportar como para evitar caer en los errores que nosotros caemos o los problemas que tuvimos, pero está todo dicho. El sistema acusatorio es mucho más sencillo que el mixto, muchísimo más sencillo. Es un sistema de principios no tan rígidos, o reglas no tan rígidas y principios fuertes. Eso para el judicial nos genera un problema. Yo el otro día estaba en una audiencia de un tema de competencia y decía que el sistema o barrio
código de 1888 tenía en materia de reglas de competencia, inhibitoria y demás, son 48 normas. Levene tiene 19. Levene yo le digo al mixto, por el autor. Este código tiene 5. Y esto a los judiciales nos genera un problema, porque a los judiciales nos gusta agarrar el expediente, meterle sello, y nos gusta el trámite, porque somos adoradores del trámite. Y esto es algo que van a tener que romper con el trámite. Y esto es lo primero que yo les vengo a meter, o lo que quiero mostrarles, que ustedes se van a enfrentar con audiencias que no van a entender a qué van. Son casi todos abogados litigantes, ¿no? Porque me dijeron que hable como si fuese para abogados litigantes. Entonces yo nunca fui abogado litigante, trabajé en una defensoría que fue lo más parecido a lo que ustedes hacen. Y a mí siempre me acuerdo que en la defensoría, en esas épocas de meritorio con Nico, después me fui a una defensoría federal y después me fui a Comodoro Pi y ahí me contaminé el alma, me transformé en un ser poseído por el no derecho. Después, por suerte, me fui de Comodoro Pi y algo aprendí derecho. Pero eh, yo siempre cuando estaba en la defensoría tenía este dilema como abogado. Hago la letra grande, hago la letra chica, ¿quién carajo me va a leer? ¿Qué digo? ¿Voy a verlo no al sumariante? El sumariante acá le dicen en Salta al empleado. Y le hablo, y digo, che, fíjate esta prueba, porque digo, uno siempre tiene el problema de qué me leen y qué no. O qué intensidad le tengo que poner a mi argumento. Y a mí me parece que eso, el acusatorio te da muchas herramientas al abogado para ponerlo a su trabajo como protagónico. Y eso es algo que se van a dar cuenta apenas empiecen con el acusatorio. El acusatorio va a demandar de ustedes algún manejo de oralidad, algún manejo de los tiempos. Vieron que siempre conviene hacer cursos de oratoria, estas cosas. Hay gente que tiene más capacidades para esto, otros que no, pero les va a demandar a ustedes un nuevo formato de presentarse en las audiencias. Y esto va a ser algo que yo creo que pueden sacarle mucho jugo, mucho más jugo de lo que les pasa ahora con estos escritos que vos decís, ¿quién me lee? ¿Hasta dónde me leen? ¿Y cuánto conoce la causa este tipo para haber dicho la barbaridad que dijo en la sentencia? Bueno, yo creo que les va a dar satisfacciones el código en ese sentido, en ese sentido. Después, obviamente, como es algo nuevo, tengo que aprender nuevo derecho. Entonces, tengo que aprender que no hay más procesamiento, tengo que aprender una serie de herramientas e instrumentos. Y acá, si ustedes no se... El otro día yo me estoy pasando dando cursos por Zoom, porque tenemos una gran ventaja acá, que es que ahora se puso de moda el código, y antes estuvimos 5 años en la soledad, que la corte no daba pelota, que el consejo no daba pelota, y era toda una cosa a los ponchazos. Y este código necesita muchas cosas de orden, incluso administrativo, al nivel de todo tipo. Bueno, y ahora se puso de moda, entonces es como que estás... nos pusimos de moda acá, en Salta. Siempre decimos lo mismo con los colegas, con lo de la cámara. Y siempre tengo la misma sensación de que la gente no lee nada. El otro día hablaba con los fiscales de Comodoro Pi, y lo agarré un fiscal y pero escúchame, vos no podés venir acá y no haber leído nada. Y este código lo que te permite es una lectura mucho más simple. Si vos me decís, yo tengo que aprender el Levene de la nada, y es más complicado. Este código está todo escrito y, como les digo yo, mucho más simple. Y quienes llevan la delantera en esto no somos los norteños, estamos lejísimos de ser los norteños, tampoco son los porteños, desconfíen en los porteños, menos los cordobeses, los sureños, los patagónicos. Los libritos de Didot, de Editorial del Sur, ¿vieron esos libritos de colores? Eh, Esos son libritos que se leen en 2, 3 tardes. A ver, yo les muestro un. eh, por ejemplo, este. Son libritos así. Este es de Leticia Lorenzo, ¿no? Manual de litigación. Y después tenés uno de objeciones probatorias, otro cómo litigar en revisión. Son libritos que en 3 tardes lo lees, muy didácticos, donde los patagónicos, los neuquinos, Leticia Lorenzo es neuquina, por ejemplo, Mauro Lopardo, un libro de objeciones, cómo tienen que ser las objeciones en las audiencias. Eso es una herramienta que tienen los abogados que es dirimente. Entonces, ustedes ya se tienen que poner y a meterse de cabeza en manejar alguna de estas herramientas. Saber qué se produce una audiencia de cargos, saber a qué van ustedes a una audiencia de control de acusación, porque yo no voy a poder presentar mi discurso si no sé a qué voy. Es muy distinta la regla del juego en una audiencia de controvertida como es una audiencia de cargos. La audiencia de control, ¿tú sabes lo que es una audiencia
formalización o de audiencia de cargos, ¿no? Lo ubican donde está. Estamos hablando de una especie de 180 indagatoria que no es una indagatoria y no es un 180, mucho más que eso. Entonces, no es lo mismo ir, cómo te vas parado a una audiencia de esas que a una audiencia de una salida alternativa, de una probation. Las reglas de juego para los jueces son distintas. Y ahí me parece que el máximo exponente que tenemos y no reconocido es Alberto Binder, que es nuestro Messi, no reconocido por el mundo de la UBA. La UBA siempre es una persona, lo expulsaron, es discípulo de Mayer, imagínense, y aún así no lo tenemos reconocido los porteños como la figura que es. Tiene 8 tomos, es una cosa maravillosa. Los abogados litigantes yo les recomiendo el tomo 5, el tomo 7, pero bueno, es una lectura más intensa. Pero me parece a mí que ustedes no pueden largar o no pueden pretender entender el acusatorio con este tipo de cursos. Les vamos a dar herramientas, buenos o malas, estos tipos de cursos, buenos o malas, pero si ustedes no se sientan a leer, es muy difícil que puedan llevar adelante una audiencia más o menos de manera satisfactoria. Yo les voy a contar algunas de las cosas que pueden suceder en este tipo de audiencias, hasta las 5. Yo lo que les propongo, no sé si, a mí la verdad que me molesta bastante, yo soy medio mal hablado, así que discúlpenme, eh, acá en Salta es todo un problema eso, porque yo llego y puteo por todos lados, y en Salta bueno, es una sociedad distinta. Pero bueno, discúlpenme si me mando alguna palabra, pero si se pueden conectar, porque a mí la verdad que me rompe un poco la paciencia que estar ahí hablando en una pantalla negra, así que todos los que se puedan conectar, conéctense, me parece que es más un tema de educación. Pero les decía, vamos a hacer lo siguiente, yo voy a ir hablando y ustedes cuando les surge una duda, y la duda de lo que sea, levantemos la mano, interrumpamos, porque si ustedes se quedan hasta el final, por ahí yo voy demasiado rápido o doy por hecho alguna cuestión que a ustedes les resulta dirimente y yo la puedo saltear porque no estoy en el ejercicio de la profesión y por ahí no capto lo que para ustedes es importante y yo lo estoy salteando. Bueno, larguemos entonces. Entonces, primero, a leer. Si ustedes no leen, estamos gastando plata al vicio y tiempo, y tiempo al vicio. Lo primero, bueno, decíamos entonces, para pararse en una audiencia, lo primero que tenemos que ver es cómo voy a expresarme yo en esa audiencia, de qué modo me voy a expresar. Estoy cagando el calor. Y no saben los calores que hacen en esta provincia. Le dicen la linda, yo siempre a los salteños les digo, ¿por qué le dicen la linda a este lugar que llueve 6 meses y después está 6 meses como Afganistán? Se cagan ofendiendo los salteños. Les decía entonces, ¿cómo me presento a las audiencias? Y yo creo que eso van a tener, es una herramienta que yo no les voy a poder dar porque no sé dar oralidad o técnicas de litigación. Las técnicas de litigación es otra rama del saber, del saber del acusatorio. Yo me voy a enfocar más en lo que es el derecho procesal normal, pero el acusatorio son herramientas que hay que empezar a manejar. ¿Qué decir, qué no decir? ¿Cómo empiezo a hablar? ¿Qué tiro primero? ¿Un agravio fuerte, un agravio fácil? ¿Cómo contrarresto? ¿Cómo replico? ¿Cómo utilizo las objeciones probatorias? Pero primero, ustedes tienen que saber en qué consiste una objeción probatoria. Bueno, por eso el librito de Mauro Lopardo, por eso estos libros de litigación que de tanta utilidad son de parte de los patagónicos. Guarda con la oralidad porque puede ser muy violenta. Manejen sus pasiones. Y esto es muy común de ver abogados o fiscales o jueces que a mí me pasaba, que nos enojamos en las audiencias y ahí uno no termina siendo un buen profesional. Esto es propio de lo que por ahí a usted no lo sorprende porque usted dice, yo voy a audiencias orales y me pasa todo el tiempo y tengo un juez que es un arbitrario. Bueno, lo primero que se me tiene que meter en la cabeza, doctoras y doctores, no se peleen con el juez. Háganle caso al fierro. No se peleen con el juez. Si el juez es un tremendo bruto, ignorante del derecho total, supino, no hay mejor cosa que decirlo con cautela. Hay un librito de Borges, un cuento de Borges, eh, yo lo tengo acá anotado, ¿no? Discutió con los hombres de cuyo fallo dependía su suerte y cometió la máxima torpeza de hacerlo con ingenio y con ironía. Eran dos monjes que estaban siendo juzgados
por blasfemia por un tribunal de jueces sacerdotes. El 26 de octubre, al cabo de una discusión que duró 3 días y 3 noches, lo sentenciaron a morir en la hoguera, ¿no? Porque discutió con ingenio y con ironía a los jueces. Bueno, no se peleen con los jueces. Cuando ustedes, este código te permite mucho la oralidad, eso de desquitarte como abogado contra las sentencias absurdas que ustedes las deben sufrir y amar, porque yo las leo, y capaz que yo también las dicto. Pero es muy, y las apelaciones, en un momento acá las apelaciones se hacían de manera oral, frente al mismo juez que la dictó. Y ahí, nada, ahí uno puede decir, vos sos un machirulo, o vos sos un feminazi, o no entendés el derecho, bueno, la serie de cosas. Esto no lo hagan, dejen de hacerlo, dejen de pelearse con los fiscales en las audiencias. Esto es una herramienta que les quiero decir yo, hasta de prudencia. Sean profesionales, porque ustedes tienen que volver a litigar en ese lugar y además no es adecuado porque se pierde el centro de la discusión, que es su alegato. Entonces, lo primero que les recomiendo cuando vayan a las audiencias, además de saber de qué se trata la audiencia y obviamente conocer el caso, mantengan sus pasiones tranquilas, sean profesionales. Sean concisos y claros. Cuando ustedes van a una audiencia de cargos, el juez va desnudo al caso. Los jueces federales del interior o los jueces federales a veces tienen demasiados casos. Yo hoy tengo una pila con 6 amparos y un tema de jubilaciones. Yo fui toda mi vida, me dediqué al derecho penal y eso me cuesta un Perú. Cuando voy a una audiencia, que los jueces de Cámara sí conocemos el caso porque tenemos que tener acceso, yo soy de los que creen que los jueces de Cámara tenemos que tener acceso al recurso de lo que revisamos, pero los jueces de garantías no. Entonces, cuando ustedes exponen su caso, tienen que tener presente esto. Ustedes hace 2 semanas están conociendo su caso, esto se lo digo mucho a los fiscales, y si no lo saben exponer bien, nadie va a entender nada. Y cuando ustedes no entienden nada, cuando las partes no entienden nada y los jueces no entienden nada, ahí tienen un problema ustedes. Y en general, cuando ustedes quieren presentar un argumento, no lo va a entender nadie y le van a contestar dándole la derecha al fiscal, que esto es lo que usualmente pasa en el sistema judicial argentino, ¿no? Los jueces que nos caracterizamos por nuestra cagonía y no por nuestro conocimiento del derecho, tendemos a decir, cuando no sabemos qué hacer, el fiscal tiene razón. Entonces, esto ténganlo bien presente, cómo van a expresar ustedes frente al caso. Hay una cosa que es muy buena del código que, a diferencia del EBN, ustedes tienen una intervención muy anticipada, una defensa está muy fortalecida, le dan intervención en primer segundo de la detención del cliente. Van a ver que van a empezar a sonar teléfonos en horarios que antes no sonaban. Esto van a tener que ver en el estudio, si es un estudio penalista, van a tener que ver en el estudio cómo adaptar este sistema de turnos, o tener el teléfono prendido siempre. Y ahí hay un momento de mucho acceso de la defensa, porque este código reconoció que los peores, digamos, las peores injerencias o los momentos más abusivos del poder penal se produce muchas veces desde la situación del hecho hasta que el juez conoce el caso. Y esto produce una problemática en ese sentido de... ¿Está Pablo Nochetti ahí? ¿Sí lo vi? Sí, Ah, qué a bien, es ver, un amigo de una persona que aprendí mucho. Así que yo en realidad lo que convendría a Pablo que escucharte a vos, pero bueno, me da un poco de vergüenza estar aquí. la Vos experiencia la tienen ustedes. bueno, gracias Pablo. Les decía, este momento de mucha injerencia del Estado sobre el individuo era un momento que el DBN tardaba 3 días en acceder al abogado. Y el sumario y todo esto que era una información de muy difícil acceso a ustedes como abogado. Entonces, hoy hay una intervención muy temprana, al menos en formato. El tema es que ustedes lo tienen que litigar y generar que en la jurisdicción tengan acceso de verdad a información, nunca al legajo. Ahora vamos a ver con ese tema un poco. Pero este tema de la información temprana les va a dar un privilegio a ustedes de intervención rápida, también una responsabilidad. Este código los va a empoderar a ustedes para producir prueba. Ustedes van a poder o hacer la clásica que es critico la prueba que me trae el fiscal o produzco la mía. Si no quieren leer o son más fiaca para leer estos libros que le digo yo de los patagónicos, un buen camino es ver series. Yo ahora estoy viendo una serie, es medio noventosa, se llama Good Wife, La Buena Esposa. Vos la viste, Andrea Seijas, ¿no?
Es vieja, pero tiene muchas cosas que son propias nuestras, porque nuestro sistema es bastante anglosajón, cosa que es complicado traer un sistema acusatorio anglosajón, pero bueno, ahí está. Pero hay muchas prácticas que van a ver y empiecen en vez de ver cosas románticas, el doctor Nochetti, que a usted le gusta ver siempre cosas románticas, vean cosas de Doctor, derecho. ¿lo puedo interrumpir, hacer una consultita acá en este punto? ¿Dónde estás, Marina? Sí, de series querés hablar. Por acá. Te puedo decir todas las series que No, quieras. no, no, de la prueba, que es un tema que me inquieta especialmente como litigante. Lo hemos hablado en alguna otra oportunidad con los colegas de este curso. El tema de cómo los abogados defensores que no que no formamos parte del Poder Judicial, ¿no? Que estamos en la matrícula, ¿cómo podemos hacer o qué facultad tenemos, qué herramienta como para, por ejemplo, solicitar un oficio o recabar prueba de los organismos públicos y demás, ¿no? Porque Está eh, bien. me- la falta, digamos, de educación que hay en la ciudadanía en relación a lo que va a ser la vigencia de este código de idiomas, yo veo muy difícil que, por ejemplo, yo pueda ir a una compañía de telefónica a pedir, por ejemplo, un listado vinculado No, a no te lo van a dar. ese No tipo te lo de van a cosas dar. me refiero. Información privilegiada, además. Eso con orden. Pero digo, Además, por Pero eso digo, recurriríamos, por ejemplo, no, al juez para hacer es esas muy difícil, peticiones. Mariana, que vos le caigas a un tipo y lo entrevistes como en la serie esta. Ah, trabajo en tal estudio y lo interrogues y digas, ¿lo puedo filmar? Porque yo tengo que preconstituir mi prueba y hacer mi legajo de prueba y el tipo te va a decir imposible. Y este es el problema de traer un código acusatorio que tiene 200 años de tradición en los norteamericanos cuando nosotros no compartimos eso. Yo eso ya lo dije un par de veces. Primero van a tener que rever sus honorarios. Si vos agarrás un caso de una situación de un abuso sexual o uno de esos casos donde requiere un análisis pericial fuerte, el peritaje va a ser tuyo. Vos no podés morir con el peritaje del CIF. Y eso va a requerir que vos, tu estudio, tenga un grupo de personas donde no solo sean gente que trabaje en la calle, por eso digo la serie, ¿no? En las series te muestran mucho esto. Hay una persona que es ex policía, que es un tipo de mucho de calle, de mucha averiguación de datos. Te vas a tener que convertir de alguna manera en una especie de propia fiscalía para hacer, en algunos casos te digo, no siempre. Entonces yo una vez le daba un curso a la gente de Capital, de Cava, de Justicia Ordinaria Nacional, y le digo, todas estas discusiones periciales que ustedes tienen tanto en los delitos de género, los delitos de abuso, y que a veces la prueba pasa más por lo que diga el perito que por lo que diga la sentencia, va a generar que los estudios jurídicos tengan que reconfigurarse. Y van a tener que reconfigurar el sistema de honorarios porque vas a tener que pagar especialistas de otra manera, porque toda esta prueba pericial, que muchas veces es una prueba zaraza, no es una prueba pericial, vos para contrarrestar la perito que diga, no, porque me guiñó el ojo, tuvo una situación de abuso sexual a los 12, 14 veces, y vos decís, ¿cómo llegás a esa conclusión? ¿Cuál es tu análisis pericial? ¿Cuál es tu margen de error? Todo lo que son las reglas Warren en materia de pericial, lo vas a tener que hacer vos. El artículo 135 te da la solución de qué hacer con esos casos donde la gente no te da pelota o tenés que ir a un banco a pedir una información privilegiada o tenés que buscar algún dato del que no puedas acceder. Primero tenés que decirle al fiscal, che, fiscal, yo necesito esta prueba, pero si vos no la hago a través del Estado, no la puedo conseguir. Y eso va a significar que le tengas que mostrar al fiscal tu intención, tu carta. Y no estamos en el discovery todavía. Entonces, ahí tenés una gran desventaja cuando vos tenés que ir por afuera de tu estudio. El fiscal no va a ver la información porque el resultado Telecom te la va a mandar a vos. Porque la información, el artículo 135 te dice es tuya. Y vos tenés la única obligación de mostrarla cuando la querés usar. O sea que Y uno recurre al fiscal él sería el medio como para que yo pueda acceder a la prueba. Yo pensé realmente que uno acudía al juez para pedir la no, prueba. Sabía que no. era el fiscal. Bueno, Y el fiscal te dice que bien. no, si el fiscal te dice no, esto no, y las reglas de admisibilidad de pruebas son pertinencia y utilidad. Esto también lo tienen que manejar así como el Padre Nuestro. Y esto está en estos libritos, Leticia Lorenzo, Alejandra Liud, Sí. reglas de utilidad, lo que llaman los norteamericanos pertinencia. La relevancia, perdón. Nosotros le llamamos pertinencia y utilidad, que los generamos en dos categorías distintas. Bueno, el fiscal te tiene que contestar bajo esos dos argumentos, no te tiene que contestar. No, para mí no es tan buena la prueba, no le creo al testigo, no, pero pará, hermano, vos no podés hacerme un juicio de credibilidad antes de escucharlo.
vos tenés que en todo caso decir por qué no es pertinente o por qué no carece de utilidad. Son dos categorías distintas de valoración. Si el fiscal te dice que no, en una respuesta rápida de mail, ¿viste? No de escrito, de esto, te dice que no, ahí vas al juez. A mí me Bien. pasó 2 veces que digan que no. Una vez el arbitrario, el fiscal, y otra vez tuvo bien denegada la prueba. Pero, y ahí se te muere el tiro. Y si el juez te dice, no, tampoco tenés derecho a esta prueba porque no es útil, caput. Esa decisión no es recurrible. Y nosotros dijimos un Bien. montón de veces que decisiones de esas no son recurribles. Como similar al 199, pero acá 199. tenés una especie de control horizontal al menos. Un fiscal y un juez que se controlan. Perdón, una Alejandra pregunta Aliud sobre... se llama. Alliaud. Es jueza de instrucción en Capital, creo. Es muy bueno. Es Perdón, todo el una libro pregunta en relación con eso. de la colección de Didot. Sí, Alejandra, decime. Perdón, estoy muy afónica. Esa evaluación de la oportunidad y pertinencia es siempre para uno pedirla y cursarla a través del fiscal o la autorización del juez. Si yo la preparo, la presento. Lo que pasa es que Supongamos vos que ahí el... no, vos no la tenés preparada. Vos querés interrogar a un testigo. El testigo te es reticente, es un testigo hostil. No te Ah, quiere venir al estudio, no te quiere recibir. Entonces vos le decís al fiscal, che, tengo este tipo que me es útil, porque para vos es tutoría el caso es útil, y el ujú, fiscal te dice, no, yo no veo la utilidad. Explíqueme por qué este testigo que estaba en Córdoba y el hecho es en La Rioja, puede tener utilidad con este hecho de, no sé, un homicidio. Te voy a Sí. decir, no, mirá, tuvo un WhatsApp y qué sé yo. Si el fiscal te dice, no, no lo veo pertinente porque no creo que haya tenido una conversación por WhatsApp, vos le decís, no, hermano, eso es un tema de una regla de valoración. Por eso ahí tenés que manejar bien ah, la diferencia entre admisibilidad y valoración. Y el fiscal si te dice que no, ahí vas directamente al juez. Pero el fiscal te va a decir que no en su legajo. Entonces vos vas, te presentás, le pedís a la oficina judicial una audiencia, se llama una audiencia de prueba rechazada, está catalogada y empezás tu audiencia. Mire, señor juez, yo tengo, el fiscal tiene este caso, el juez está en bola, mm, no sabe cuál es el caso. El fiscal tiene este caso, me tiene a mi cliente detenido, cautelado o en libertad, pero con una investigación formalizada, y no me quiere dejar producir esta prueba. Y yo no puedo producir la prueba solo, entonces le pido auxilio y no me lo da. Entonces el juez analiza la pertinencia y la utilidad de ese testimonio y te dice, no, usted tiene razón, fiscal, hágala. Y la haces bien. en la fiscalía. Ahora, Ahora, nunca pasó que el fiscal no la quiera hacer. Si el fiscal no la quiere hacer, sí. bueno, explota el mundo y tendrás que llevarlo ahí a la audiencia. No, pero supongamos que yo tengo esas respuestas que me dicen, no, no se advierte que sea útil o pertinente. Y después consigo que venga al estudio el testigo. Sí puedo valerme de ese testimonio, si yo lo sigo Claro, considerando claro. útil. Y La prueba pude siempre es lograr hacer tuya. la prueba por mí. Sí, la prueba siempre es tuya. Gracias. Y vos vas a hacer lo que quieras en tu legajo propio. Vos tenés un propio legajo y ahí vas acumulando Ok. todas tus evidencias. Las pones en un papel higiénico, en un video, las filmás o le tomás una declaración cual juzgado de instrucción. Eso es tu decisión, como es la decisión del fiscal. El fiscal tiene una sola obligación respecto de la prueba que toma su legajo. Él te puede decir, mira, ¿viste como las películas que te dan una caja así? Bueno, ahí tanto ahí son anotaciones de pruebas. Bueno, el fiscal no tiene, nunca vi de hecho yo un legajo, pero porque como que está prohibido, prohibidísimo, pecado mortal pedirlo. Pero Ah, entiendo que son unas cajas donde los tipos van metiendo ahí, no hay una declaración escrita, hay veces que sí, hay veces que hay un secretario que dice, me entrevisté con los 4 gendarmes que hicieron el procedimiento, me dijeron, tata, esto. Binder dice, esto está en el tomo 7, Binder dice que es las reglas de la conservación de la prueba, que es 270 creo que el código, son reglas en la IPP son reglas de prudencia, pero reglas como de una carpeta de trabajo propia, es mm, tuya. El fiscal tiene la obligación de mostrártela, porque el fiscal tiene un deber de mostrar la prueba. ¿Se acuerdan de esa película de los irlandeses que no le muestran la prueba, que no me acuerdo cómo se llama, algo de las rosas? Bueno, es una película vieja de los 80 que es la Corte Federal Norteamericana dijo, esto integra la garantía esto integra las enmiendas, la obligación de los fiscales del persecutor de exhibir la prueba de cargo. Y nuestro código, en el artículo 91, tiene la obligación no solo de exhibirte la prueba de cargo, sino
Cuando vos le digas, che, tengo un testigo que dice que no estaba mi cliente donde dice, tiene la obligación de recibirle esa declaración. Entonces, si él no la quiere recibir, ya veremos que tiene una respuesta disciplinaria, no en el código, pero el código te dice, bueno, Andrea, anda a buscar vos el testigo. Y si no lo podés buscar, Ok, yo te voy a auxiliar, yo juez. Pero cada uno tiene su prueba. Vos después, cuando llega al final de la IPP, o sea, el momento de termina la instrucción para ustedes, vos decidís ahí qué mostrás y qué no. Eso es el discovery, ok. el momento de la adquisición de tus pruebas. Vos por ahí tenés un montón de pruebas que lo tiene hasta las manos a tu cliente y te la metés al bolsillo. Y no tenés ninguna obligación de nada, porque Ujú. esa prueba queda en tu estudio. Y vos no tenés una obligación de descubrimiento. Ahora, Bueno, si vos querés alegar algo sobre esa prueba, tenés que mostrarla. la Eso tengo. a mí me pasó que la defensa pretendía alegar, digo, no, si usted no va, no va a mostrar, exhibir la prueba que el fiscal no conoce, yo no la escucho de esto. Entonces, no me venga a... Porque yo no puedo decidir ciegamente. Seguimos un poco con esto, pero está muy Gracias. bien la pregunta, Mariana y Andrea, creo que es un tema de mucha importancia para ustedes. Me voy a ir a la cuestión del acceso al legajo. Se produce la denuncia, el hecho, comisaría o lo que prevención, la forma de inicio del proceso son las mismas, y ahí el fiscal tiene, por definición, en caso no preso, 15 días para ver qué hace. Yo siempre le digo a los fiscales, pongan los mejores soldados en la unidad de atención temprana, porque en estos 15 días tienen que ser muy estratégicos para ver qué carajo hacen. Porque si ustedes pretenden investigar todo lo que les entra, cagó la fiscalía, explota. Y la decisión estratégica de qué me voy a juicio, qué hago una probation, qué meto una conciliación, es en este momento. O es más, la decisión de no decido no investigar, aplico un criterio de oportunidad arreglado. Son criterios de oportunidad mucho más amplios que en el mixto. Pero un fiscal puede decir, para mí esto no tiene mérito. Para mí esta situación no genera, no lo es considerado como una pauta de política criminal que interese hoy al Estado argentino, porque la política criminal la manejo yo procuración, cosa que no creo, porque para mí es más del Ejecutivo, pero bueno, no importa, supónganse que sí. Eh, y no me interesa perseguir esto, o porque es bagatela, porque es pena natural, vieron, en el 30 están todos los... Y el fiscal lo archiva, el juez nunca se enteró, ni sé yo qué mierda pasó con eso. Entonces, hay mucho poder de fuego del fiscal para ir para adelante, pero mucho más poder de fuego para ir para atrás. Y esto es un problema, porque el código este no establece sistemas de control republicanos para un fiscal que decide bajarse mucho. Entonces, tenemos que, los norteamericanos lo resuelven muy fácil. Después ese fiscal tiene que salir a buscar votos para que lo voten como fiscal de distrito. Ahora, si fue un fiscal que archivó 200 casos de narcos, dice, no, no creo que lo vote mucha gente. Porque después vieron que hay elecciones como la que tenemos nosotros ahora en octubre. Los tipos salen así a panfletear para que sean votados. Ellos lo solucionan de esa manera. Ahora, nuestros fiscales no tienen un control. Si vos tenés un fiscal que se baja mucho, a lo sumo hay ciertos casos donde hay una revisión automática con el fiscal con un propio fiscal. Son decisiones bastante corporativas, te diría. Yo las que vi, digo, ¿cómo vas a archivar esto? Y venía el fiscal de revisión y se la confirmaba, y estás en pedo. Y ahí quedaste. Y eso el juez nunca se enteró. Entonces, recibís el caso, tu cliente está involucrado. Los fiscales deciden avanzar o hacer una investigación más o deciden formalizar, presentar cargo. Ese momento de los 15 días es clave. Vos ahí en ese momento, cuando apenas recibís el caso, el día 5 o 6 tenés que tener pensado para dónde vas a ir. Y lo que te define en ese momento de estrategia quizás te termine definiendo la suerte del juicio o la suerte del caso. Por eso tenés que ser muy estratégica con lo que vas a decir, especialmente los fiscales. Entonces, se produce este momento de anoticiamiento, ponele que tu cliente no está preso, es una denuncia de algún abuso sexual que la hace la madre respecto del hijo que tiene 12 años. Lo primero que va a pasar, este código no permite la investigación a espaldas del imputado. Esto es algo muy nuevo para ustedes. Para mí también lo era. ¿Cómo? El fiscal tiene la obligación de informarle 3 datos. Está en el 256. ¿Por qué lo está investigando? ¿Qué pruebas tiene y qué pruebas va a hacer? Este último dato en la medida que no perjudique su investigación. Y esto lo tiene que hacer el fiscal apenas te tiene identificado tu cliente.
Entonces le tiene que llegar una notificación. Hay otra serie que se llama Persona de Interés, Person of Interest. Pablo sabe mejor inglés que yo y quizá me está corrigiendo diciendo este bruto ignorante del norte. No está pronunciando bien, pero es Persona de Interés se llama. También es vieja. Los norteamericanos tienen esta categoría de decir, sos una persona de interés y te estoy rastreando. Y te voy a seguir, y voy a mirar tus cuentas. Y esto el Estado argentino ahora se puso esa obligación. Y es una obligación muy buena para los derechos del ciudadano. Por Porque fin, no hay más investigaciones no sé si les ha pasado, de repente su cliente dice, hace 2 años me están escuchando. Y yo le puedo asegurar que cualquier persona que lo escucha en 2 años, algo le van a encontrar, algo, seguro. ¿eh? claro, Eh, por fin se reglamenta como corresponde la garantía que ya preveía el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York y el Pacto de San José en el 8 y en el 14, de hacer saber en un idioma que entienda la imputación que va en su contra, como una cosa inmediata, que hasta ahora en el Código Federal, en el Código Nacional, te llamaban indagatoria 6. Tengo ahora un caso que me acaban de designar abogado defensor porque lo citan indagatoria a una persona que le investigaron 6 años. Y claro, claro, defenderte 6 años para atrás es como medio más claro. difícil, ¿no? Y más si es culpable, ¿o no, Pablo? Bueno, a mí es inocente. Sí, no, no, pero es verdad eso. Yo fui secretario de instrucción acá en Salta mucho tiempo. Y yo cuando lo llamábamos indagatoria, lo tenía knockout al tipo. Y además era que el juez decidía cuándo. Y las prórrogas de las intervenciones telefónicas salían como papa frita. Total, no se cambiaron las circunstancias. A Castedo creo que le chuparon el teléfono con 4 años y medio. Me acuerdo que Tejeldín tenía 8 años de chupada de teléfono. Ya detenido incluso, ¿no? Entonces dice, es toda una locura. Y en las causas federales, en Comodoro Pi, me imagino que ustedes sabrán, en mi época ya era delictivo estar ahí, ya era, ¿cómo era? Sodoma, yo le decía que era Sodoma, porque bueno, salvo a Ángela Ledesma, creo que no queda ni un solo justo. Bueno, Guillermo Jacobuzzi también, pero creo que si no es Sodoma. Pero ¿qué les quiero decir con esto? De repente, cuando ustedes van a la indagatoria, están knockout. Tienen 5 cuerpos para leer. ¿Cómo me defiendo esto, hermano? Hagamos un abreviado, metele 20 años, acordemos con 20 años y chao. Y no, y eso no va, no va. Porque esa sale trampa. Bueno, este código es muy bueno en ese sentido. Ahora el problema es cuando vos tenés un fiscal que mezquina la información. Porque a vos te va a llegar la comunicación al imputado. Che, estoy la persona de interés, ¿qué es esto? Mi hijo me denunció. Y entonces cuando vas a la fiscalía y pedís información, el fiscal no tiene que darte una información por escrita. El fiscal tiene obligación de dejar anotado tu presencia y qué te informó. Yo te diría que eso le pidas las constancias al fiscal. A ver, contame qué dejaste constancia en el legajo respecto a lo que informaste. Porque el fiscal te va a decir, yo tengo una denuncia que dice que lo tocó, que el padre lo tocó al hijo. Y ahí dice, pero contame qué contexto, cuándo fue, de qué manera, cómo lo acreditaste. Bueno, todo eso vos lo podés hacer valer por el 256. Si el fiscal te mezquina información, señor juez, pido una audiencia o la oficina judicial, este me dice que me está investigando y no me quiere decir por qué. Entonces ahí viene el juez, los caga pedos al fiscal, a mí me pasó 2 veces, le digo, usted tiene que informarle ya. Nosotros teníamos un caso había una situación de coimas en el norte, en la ruta, donde el fiscal estaba investigando a 3 gendarmes, cuando van a romper, hacen los allanamientos, era un puesto de gendarmería en el norte, en la ruta típico, y encuentran creo que 47 millones de pesos en cash, en billetes de 1.000, por ejemplo, de 100. Y había 10 gendarmes. ¿Qué hace el fiscal? Todos presos. Porque era un puesto de gendarmería bastante rudimentario y había bolsas de residuos, de las negras, llenas de guita. Y había mujeres y tipos que eran parte de ese destacamento, eran 10, 12, ponele, que no tenían ni idea, o si tenían ni idea, era un gendarme, un cabo primero, y estaban investigando un alférez. Bueno, cuando llegó, ahí se produce un malón de defensas en la fiscalía, me acuerdo que era un sábado y parece que fue todo un despelote en la fiscalía, hubo audiencia el domingo con un juez de garantías, y lo que se contaban los defensores era esto, no me informó nada. Cuando viene en revisión ese caso, los camaristas lo criticamos muy fuerte al fiscal, usted no cumplió con su deber, porque usted tenía un deber de informar por qué hecho estaba cada persona. O sea, usted tenía una situación de análisis y de información respecto de un alférez y 2 suboficiales de jerarquía alta, y toda esta gente que está, que viene por encubrimiento, por qué lo hace parte de la coima, de qué manera, bueno, toda esa información se la mezquinó. Ese caso, bueno, cuando llegó la Cámara dejamos en libertad 7, 8 personas, quedaron presos
2 de los 3 involucrados, porque el fiscal presentó muy mal el caso. El garrón se lo comieron 4 días, ¿no? Yo creo que estaba, no sé cómo siguió el caso, pero por lo menos tenía una causa de encubrimiento esa gente. Pero no sé si para una detención. Pero el fiscal lo que hizo mal ahí es cumplir con su deber de información, porque la defensa no puede acceder al legajo. Y esto es algo que ustedes, yo sé que me están insultando en este momento, en sus corazones, porque nosotros muchas veces ya dijimos más de 2 veces, la otra sala también, la ley es clara. El artículo 230, hasta que no se produce la audiencia de formalización, la defensa no accede a la carpeta judicial, al legajo de investigación se llama, carpeta judicial cuando la tiene el juez. Y ustedes me dirán, ¿pero qué te pasa? ¿Cómo que yo vaya a una indagatoria y no me permitas ver en la mesa de entrada, ahí donde estoy acomodado, las 18 cuerpos que tienen de escucha este hombre? Es que no. Es que este es el problema de confundir una audiencia de cargos con una audiencia indagatoria. Por eso yo le decía, es una cosa mucho más compleja. Alejandra Liud, que explica bastante, y ella se refiere mucho al Código de la Provincia de Buenos Aires, hay algunas críticas, algunos defensores que creo que no están, tienen una lectura distinta a la que tengo yo, me parece, o leyeron otros libros, no sé, que yo no leí. Ellos dicen que tiene que tener derecho a acceso al legajo. Yo creo que no. Me parece que la ley es muy clara y esto no imposibilita el ejercicio de la defensa, porque la audiencia de cargos es una audiencia que en la ley está definido como una audiencia de comunicación del fiscal a ustedes. Ustedes, por definición, es una audiencia que tiene que ir mudos. Y vos me decís, ¿cómo voy a comerme la imputación del fiscal que viene con una asociación ilícita, cual Ollarvide, ¿se acuerdan de Ollarvide que metía ante la duda todos 210? Bueno, ¿cómo me voy a comer? Es que tu poder de fuego como defensa está al momento de la medida de coerción. Los jueces no tenemos posibilidad de introducirnos, ahora vamos a ver en las audiencias de cargo, de que ustedes levanten la mano y digan, no está aprobado este tema. No podemos hacer eso. Es muy difícil que lo podamos hacer y es en la medida de que el fiscal tenga una inconsistencia severa con lo que él expresa. Pero yo no me puedo meter con la prueba, porque no miro prueba. Y eso no significa que yo resuelva ciegamente. Y ustedes me van a decir, ¿cómo mierda resolves entonces? Porque es una audiencia de argumentación. Y ahora vamos a introducir un poco en eso. Pero ustedes no van a poder acceder al legajo. Si vienen a Salta o Jujuy, quieren ver el legajo, le van a decir que no. Porque los fiscales están encantados con este fallo nuestro. Ahora, eso no significa que los fiscales no tengan que informarle a ustedes qué es lo que tienen. Así esté preso el tipo. Cuando está preso tiene 3 días el fiscal para producir la audiencia de cargos. Si lo quiere meter preso, tiene que formalizar sí o sí, si quiere pedir una prisión preventiva. Y entonces, les decía, la ley para mí es clara, nosotros ya analizamos, si quieren después les paso los precedentes, pasa que están todo en video, nosotros no hacemos fallos escritos, todo video. Ese es un problema para acceder a la jurisprudencia, pero creo que el libro de Nico de Daray y el libro de Mauro Leopardo lo comentan, la jurisprudencia nuestra, de por qué no hay una afectación a la defensa en juicio, porque no es una declaración. El código no está pensado para que haya determinados momentos para que el imputado ejerza su defensa. Vieron que Vélez Maricón, de Claridad, dice, la indagatoria es el primer acto de defensa, la bola, el primer acto de defensa. Es lo que te permite procesar, eso para el judicial. Entonces, pero, porque el código no está pensado que haya un acto procesal para ejercer la defensa. El imputado puede declarar cuando quiera, en cualquier momento, en cámara, en garantías, en donde quiera. Quiero declarar. Yo tuve declaraciones que estábamos en el medio de una discusión de cautelar, quiero declarar, del hecho. Adelante. Lo puede hacer cuando quiera. Es más, Binder señala que puede incluso hablar, interactuar con el abogado, porque la asistencia es durante toda la declaración, no es, bueno, habla y yo no puedo hablar. No. Eso, yo creo que estamos 5 eso que está lo de Binder. Pero, ¿qué les quiero señalar con esto? No hay una afectación a la defensa en juicio de que ustedes no tengan acceso a la defensa en juicio, al legajo antes de la declaración de cargos, porque no es una audiencia en la que ustedes vayan a tener que presentar un descargo por definición. Este código está pensado, esto es el tema de los defensores de aquí de Salta, dicen, no, porque yo tengo que declarar. No es un lugar para declarar, es un lugar para conocer la prueba. O sea, y no es, el descargo no es la defensa. Y esto es algo porque los defensores de aquí piensan mucho todavía con el mixto. Todo el tiempo están con problemas con el mixto. Binder dice, hay que sacarnos los 500 años de la Inquisición, porque nos pesan, ¿no? Y seguimos siempre pensando en una indagatoria. Esto no es una indagatoria, es una audiencia de comunicación de cargos. El 254 lo define de esa manera. Entonces,
Que ustedes no puedan ejercer la defensa en juicio tiene que ver con un derecho a la información y en la medida que la información le haya sido mal empleada. Ahí sí tiene una lesión. Y ustedes ahí tienen que levantar la mano. Ahora, que no puedan acceder y ver el legajo, no. Eso no hace a la defensa de juicio. Cuando se formaliza, ahí van entero. Ahí van entero, le piden todo el legajo. Igual esto tiene que ver mucho con algo que nosotros no hicimos bien, porque las partes litigantes eran bastante conflictivas y eran difíciles de hablar, y creo que estábamos con bastante soledad en ese momento. Eso era la época del gobierno la gestión de Garabano, que para mí fue de total avanzada, y nos advirtieron esto: ustedes van a estar con mucha soledad en estos primeros momentos. Entonces, es muy importante que ustedes tengan un apoyo institucional, que nunca lo tuvimos, institucional de la Corte, ¿no? De la Corte, del Consejo. La ley le impone facultades y obligaciones al Consejo de la Magistratura y a la Corte que nunca las asumieron como tal. Ahora que viene Micromundo, Comodoro Pi y alguno que otro provincia que generó algún conflicto, empezaron a interesarse, pero si no, hay muchas problemáticas que si no estaban los sureños, nosotros podíamos hacer peores barbaridades de las que hicimos. Entonces, puede que ustedes lo litiguen en su jurisdicción y se declare la inconstitucionalidad del 230. Pero cuando venían los defensores acá y decían, no, es inconstitucional, pero explícame por qué. ¿Por qué si esto no es una audiencia donde vos tengas que hacer un alegato de defensa? Ahora, ¿qué pasa en la audiencia de cargos? Si bien vos me decís, yo no puedo preparar un fiscal tiene una investigación de 8 meses. Bueno, es muy difícil que vos vayas 8 meses ciego, porque durante esos 8 meses de investigación el fiscal te tuvo que anoticiar de que era una persona de interés y vos podés ir todas las semanas a la fiscalía, que hay nuevo, que prueba nueva, y podés ir peticionando muchas cosas. Pero generalmente no es un tiempo que se conceda, es un máximo de 6 meses, prorrogable por otros 6, y nosotros no prorrogamos generalmente, o los jueces de garantías no son de prorrogar después de los 6 meses. Yo conocí 2 casos. Pero en esos 6 meses vos vas a tener información del caso. Entonces no es que llegás tan desnudo a la audiencia como erróneamente se alega cuando se quiere cuestionar el 230. Seguramente otro defensor que vaya a contarles le va a decir que yo estoy equivocado, pero bueno. ¿Le hago una pregunta? ¿Quién habla? Sí, No, Victoria, contame. Victoria. ¿Usted acepta, o sea, los defensores aceptan el cargo en algún momento? ¿Hay como aceptación de cargo durante esos meses previos a la formalización? ¿O simplemente es como una informalidad que vos vas y decís, bueno, representación de tal y listo? La norma dice, yo no me acuerdo bien eso, pero tipo el 80, por ahí dice que la aceptación de cargo, porque el tipo es una norma pensada para la comisaría. Yo quiero que me defienda Victoria Francia, que es buenísima, mucho mejor que el doctor Oneto, vieron que está de moda ahora el doctor Oneto. Entonces, bueno, ponele que vos tenés eso, y creo que está en el 80, 81, por ahí, fíjate. No, esa es la víctima, antes. Nombramiento 76. Solo la manifestación, que se puede registrar en una Claro, servilleta o donde sea. No hay, viste que vos aceptabas el cargo, ponías tu claro, firma, eso. matrícula, y que juro desempeñar. Todo eso no, chau. Todo eso chau. Porque todo es Claro. velocidad, todo es informalidad, porque se le quiere dar muchas herramientas a la IPP para que no sea la instrucción de años. Este código, nosotros tenemos una instrucción promedio en Salta de 55 días, una IPP. En Tartagal, que es el lugar más demorado, tiene 78 o 88 de IPP. Estamos llegando a juicio, incluido la casación, que no sé por qué razón la casación asimiló que existen plazos, en 7 8 meses, desde el hecho. Yo estoy revisando lo que para ustedes es una excarcelación en cámara el día 7 del hecho. No, yo ahí ustedes no lo ven, tengo una biblioteca ahí llena, que ahora está en la mitad vacía de libros de tomo de la ley. Todo eso antes era causas. Hoy está vacía, porque no tengo más procesamientos, no tengo más apelaciones. Y cuando nosotros no nos llegan apelaciones por nulidades. Todo lo que es la litigación indirecta se cortó. Entonces se discuten hechos, 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 hechos. Y esto no es que hay mucha más gente presa. Yo he tenido casos, ahora vamos a ver medida de coerción, 7, 8 kilos con libertad. Y eso antes nosotros nos escandalizábamos. Cocaína, le digo, patabazo, lo que sea.
o tipos con domicilio en Bolivia, con libertad. Porque ahora van a ver cómo cambia todo el tema de las medidas de coerción. Esto es el cambio más sustancial. Te contesté, ¿no, Victoria? Sí. Entonces, yo creo que no hay derecho al acceso al legajo. Esto es un problema para ustedes. Véanlo, hay artículos interesantes que, no sé si en Nueva Doctrina Penal hay un artículo sobre que critican a nuestra posición, a los fallos que dictamos, de por qué hay una lesión a la defensa del juicio. Esto creo que puede llegar a serle de utilidad, pero si es en Salta y Jujuy, salvo que tengan nuevos argumentos, es muy difícil que demos vuelta a lo que dijimos antes. Pero ustedes van así, en lógica, porque el acusatorio no es una audiencia de indagatoria. Esto es lo primero que se tiene que meter en la cabeza. No me voy a defender. Ahora, ¿qué pasa si el fiscal, le decía yo, viene con una audiencia loca, una imputación loca? Que entonces el juez no puede contrarrestarla. Bueno, yo lo que hago siempre es digo, mire, el otro día vi una audiencia de un fiscal que vino en revisión, mire, usted tiene un problema de tipicidad acá. Hay un tema de una estafa, un tema de ardid. Yo no veo el ardid. Le digo, yo no me voy a meter, le decía al fiscal, con su imputación, con su calificación. Porque si usted le va mal, el juicio la va a pagar muy caro. No le dije esto, pero esto es decisión suya. Acá en el juicio establece el sistema de congruencia, que si el fiscal pifia en la calificación, no es que el tribunal puede salir con la calificación que quiere. Entonces, y es que el código lo que da es, tiene que absolver. Si la causa viene por encubrimiento de contrabando, y esto es un contrabando, por más que los hechos fácticos sean lo mismo, nunca en el juicio va a poder alterarse y salir con una condena, así sea por la misma pena, por el delito de contrabando. Entonces, los jueces en principio no nos metemos con la calificación y no es correcto. Ahora, sí se le voy a hacer valer sus problemas en la calificación que le dejo pasar en la medida de coerción. Un primer requisito de la medida de coerción es la verosimilitud de la imputación. Si a vos, Victoria, te imputan a tu cliente la voladura de la AMIA, vos tenés que decir, no, pará, hermano, mi cliente nació 7 años después de la voladura de la AMIA. Entonces, no vengas con estupideces, porque eso en una excarcelación es muy difícil a veces cuestionarlo, y acá es muy palmario. Yo muchas veces le digo, ¿usted qué tiene contra este imputado? Tengo un transporte, acá es muy común el tráfico de drogas, acá nos dedicamos los fiscales se dedican mucho a perseguir bandas de tráfico de drogas. Hay muchas banditas, se produjo una especie de diáspora en el tráfico cuando cayeron los grandes líderes, hace como 15 años, y esto generó que cualquiera con un poco de plata se cruza a Bolivia, carga 50 kilos de merca y se manda a Buenos Aires hasta ver dónde llega. El problema es después colocar los 50 kilos en algún territorio que puede tener competencia. Eso es otra historia. Pero hay muchas bandas y ahí vos tenés un ejecutor, normalmente, que es el conductor, y periféricos. Son los dueños de la droga, lo que hacen los punteros y demás. Y muchas veces vienen esa gente y le digo, ¿usted qué tiene contra esta persona que venía, que tiene una conversación de 7 días antes con un diálogo encriptado, pero no de este viaje? No, bueno, vaya, que siga por transporte, pero este tipo se va en libertad. O se va con domiciliaria, si tiene algo más. Y nosotros ahí nos ponemos muy, muy estrictos en el momento de la audiencia de cargos. Les cuento un poquito la audiencia de cargos, cómo es. Yo sé que hablaron de esto. Yo no sé si estoy yendo muy rápido. ¿Voy bien? Bueno. La audiencia de cargos es el momento donde el fiscal tiene que decir, bueno, voy a llevar este caso a juicio. No puede boludear, no puede presentar cualquier porquería para la audiencia de cargos, porque para los casos de no trascendencia o de mediana gravedad para abajo, tiene un montón de herramientas. O desestima, o mete un criterio de oportunidad, o mete probations. Yo creo que igual tiene que formalizar. Nico Ceballos dice que no hay que formalizar para pedir una probation. Yo creo que es mejor formalizar y mejor para ustedes, porque si en el cumplimiento de la probation se producen problemas, y no está formalizado, no tenés un juez que te controle, bueno. Puedes sacar con conciliaciones, puedes sacar con reparaciones. Lo que él decide formalizar es porque quiere llevar el caso a juicio. Entonces, tiene que tener elementos suficientes. El 255 no te pone un estándar muy definido. El Tribunal Superior de Perú blanqueó algo que nuestro corte hace mucho, que es, dice, bueno, yo hoy voy a legislar, dice el Tribunal Superior. Y estableció cuáles son los estándares de sospecha. Nicolás Esquiavo escribió un libro de esto, el libro de Twinning. Hay mucha doctrina muy fuerte y muy compleja de entender cuáles son los estándares para producir injerencias en la vida de las personas. Incluso hay fórmulas matemáticas para esto. Pero nuestro código establece ciertos estándares y fórmulas, ¿no?
como cuando la Corte en 40 dice para intervenir el teléfono, mínima sospecha razonable. ¿Y qué carajo significa eso? ¿Qué tenés? ¿2 escuchas, una testimonial y una inconsistencia patrimonial? ¿Cómo lo traduzco en pruebas eso? Bueno, nosotros dijimos que para formalizar, el fiscal tiene que tener algo más que indicios, porque vos para aprender, creo que el 215 te dice que tenés que tener indicios, lo debo tener anotado por algún lado. Para formalizar, que es el 255, si alguien lo tiene a mano. Para formalizar, que es 255, 254, es elementos suficientes, te habla. Doctor, el 254 dice Ah, elementos de prueba con que cuenta. no, porque ahí hay otro que te pone como un estándar, a ver si lo encuentro acá. Sí, Sí, el dice fiscal el tiene que decir. 255, ahí está, Ah, el ese, ¿qué dice? 255, elementos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la Elementos suficientes, identificación ahí de su está. responsable. Ahí está, eso. Y vos decís, ¿qué es elemento suficiente? Bueno, nosotros lo que dijimos es, tiene que ser algo más que producir una injerencia de una aprehensión, que es el 215 creo que te habla de indicios. Indicios es un elemento que te prueba indirectamente otro hecho. Hasta ahí. O sea, el fiscal tiene que tener algo más que indicios, tiene que, obviamente, algo más que pesca. Esto vamos a ver que no puede salir a pescar. Y ustedes acá tienen que salir a objetar. Si ustedes logran, y tiene que tener, perdón, algo menos que el 220, que es la medida de coerción. Para vos pedir una medida de coerción, el fiscal tiene que tener elementos de convicción suficientes. Bueno, y vos me dirás, ¿cómo yo diferencio esto? ¿Cómo son 3 testimoniales? ¿Cómo lo traduzco? Bueno, no sé cómo lo podés traducir, pero vos como defensor lo que tenés que acreditar es que el fiscal no superó el dato del indicio. Y acá te podés ir mucho a Nicolás Schiavo, a Anderson Twinning, un libro que tiene 800 fórmulas matemáticas, que es de unos autores ingleses. Podés trabajar con que el fiscal no trabajó y está saliendo de pesca. Ahora, el fiscal te tiene que sostener, y acá sí te la traigo la indagatoria, vieron que la indagatoria dice sospecha bastante, creo que dice una cosa así. Bueno, andamos por ahí, y tiene que tener color de tipicidad. Javier de Luca cuando revoca el tema de Nisman, dice, cuando la imputación que hace Nisman por el asunto este ¿cómo es? Del complot que decía que los kirchneristas habían hecho, dice, acá no había ni un caso. Acá salieron a pescar, presentaron una hipótesis como posible y salieron a construirla. Bueno, eso es pesca, dice. Vos tenés que tener una hipótesis real. Vos no podés decir, yo lo agarré a este funcionario, tiene 2 Audis y no me cierra. No, no me cierra nada. O sea, vos tenés que tener mayores elementos para decir que hubo, si querés, un enriquecimiento ilícito o una situación de cohecho, un soborno. Pero no podés salir a pescar porque el funcionario no te cierra o algo no te cierra. Muchas veces pasa que los fiscales hacen un 180 para ustedes porque no les cierra algo. No, hermano, vos no podés hacer eso. O sea, no podés formalizar. Si querés investigar en tu sede de fiscal y hacer medidas, pero el proceso empieza con la formalización. Entonces, no utilices el proceso penal para ver si tenés algo para iniciar un proceso penal. Esta es la lógica. Y ustedes acá tienen que objetar. Eso lo explica bien el libro de Lopardo, de Mauro Lopardo se llama. Tiene 2 libritos. Hay uno que se llama Desafíos, que lo escribe con el nombre me pila, no sé, Ósola, y él. Son 2 tomos. El primero está muy bien. Yo el segundo no lo leí entero, leí partes, y me parece que también está muy bien. Tiene mucho contenido. El fiscal ahí tiene que hacer un razonamiento de imputación. ¿Qué pruebas, qué testimoniales, qué le dijo la policía, qué intervención tiene para sostener el lavado de activos? Vieron que ahora todo es lavado o no sé, o la mega causa. Y esto ustedes lo pueden criticar y pueden objetar. Mire, yo no entiendo, señor juez, no entiendo cuál es el razonamiento. Y esto no digan nada, a pesar de que queda grabado y todo puede ser utilizado para mi jurado de enjuiciamiento. Ustedes también tienen que ir a molestar en esa audiencia. Tienen que generar objeciones. Por eso el manejo de las objeciones tiene que ser así. Objeto, no fue preciso. Si el fiscal lee, objeto, no está leyendo el fiscal. Objeto, no describió un hecho. Por ejemplo, acá pasaba mucho.
El hecho imputado es que tal día la gendarmería en el procedimiento tal descubrió que en el auto llevaban 40 kilos de droga. No hay un hecho ahí. Cuando el fiscal te cuenta la investigación, es muy tonto, ¿no? ¿Cuál es el hecho? No, el hecho es el transporte de estupefacientes descubierto. Cuando ustedes tienen que ver cuál es el hecho, busquen el verbo típico. Hay delitos que son muy complejos, y en materia federal nos gusta cada vez complejizar más y hacernos los chetos con los delitos y perdemos el sentido de las cosas. Porque muchas veces los delitos de orden económico o las situaciones con la integridad sexual, vayan al verbo típico. A ver, pero ¿cuál es el abuso sexual? ¿En qué contexto se produjo? ¿Cuál es el tocamiento? ¿Cuál es el acceso carnal? Entonces te cuentan unas situaciones así de que el chico estaba mal, de que relató, de que la chica o de la víctima, la mujer o quien sea, pero no te cuentan un hecho. Y si vos no tenés un hecho presente, Binder dice siempre la garantía del hecho. Si vos no tenés un hecho, el fiscal te va a manipular el caso para donde quiera. Entonces vos tenés que salir de la audiencia con 4 preguntas contestadas, si no tenés que objetar. Vos tenés que preguntarte, a ver, del relato que dijo el fiscal, ¿puedo sacar qué pasó? ¿Cuándo y dónde fue? Venía a ser 2. ¿Quién fue? ¿Y qué hizo? ¿De qué manera lo hizo? Pero ojo con decir objeto porque no está acreditado qué hizo. Porque el fiscal recién está empezando. Y es lo más probable que los jueces le dejemos corrida. Ahora, el fiscal tiene que tener una lógica de lo que hizo. Si el tipo iba en el auto que venía la droga de acompañante, y bueno, venía en el auto. No me digas, no pretendas que yo como fiscal, a ver qué hizo. Estaba ahí, estaba transportando. Después veremos en el teléfono si el tipo tuvo una injerencia sobre la compra de la droga, la ubicación y demás. Pero estaba ahí. Ahora, si el tipo estaba en su casa, tuvo algún contacto, pero el fiscal no te hace una relación de esos diálogos con el transporte ese concreto, sino que te dice, hace 4 meses habló de falopa con el imputado, vos no tenés qué hizo, y ahí objetás. Entonces lo que te conviene en esos casos es decir, miren, señor juez, yo entiendo que digamos, es muy poca la posibilidad de refutación de la teoría jurídica del fiscal, pero tengo un serio problema sobre la verosimilitud. Así que yo, estas objeciones que le quiero adelantar, tengo sobre la hipótesis jurídica que presenta el fiscal, o porque tiene un nivel de intervención que es una secundaria y le mete una coautoría o lo que sea, no lo voy a objetar porque entiendo que el código no me da esas herramientas, pero sí lo voy a hacer valer al momento de la medida de coerción. Así que voy a pedir especialmente que estas cuestiones las volvamos a analizar cuando tengamos medida de coerción. Ok, y está bien que así sea. Leticia Lorenzo lo explica muy bien esto. Hagan valer su poder de fuego con la medida de coerción, que es lo que verdaderamente les interesa. Porque lo tienen al tipo en cana o con una domiciliaria. Después vas a pelear la causa. Porque ningún juez te va a decir, no, el fiscal, usted no tiene prueba porque hace 3 semanas el diálogo fue un diálogo de falopa, hace 3 semanas. No hay manera alguna de que alguien te sobresea. Porque el derecho, yo siempre lo digo también, el derecho es al juicio. No existe un derecho a no ser investigado. Sí existe un derecho a no ser investigado arbitrariamente. Y ustedes, porque la carga de ustedes, tienen que probar que la investigación es arbitraria. Y a mí no me queda claro que si vos tenés tu cliente una conversación de cargo con un tipo que llevaba 50 kilos de merca en un contexto de falopa, pero de hace 3 semanas, no me queda claro que el fiscal no tenga derecho, y creo que no, y tiene derecho a investigar a tu cliente. Lo que me parece que tenés derecho vos es decir, no, hermano, esto es a lo sumo una tobillera, que no sé si te da para una tobillera. A lo sumo que vaya a firmar prohibición de salida del país o si querés una fianza. Y ahí es el poder de fuego de ustedes. No gasten sus balas en cuestionar la calificación, que además el fiscal se puede clavar en el juicio. Y ustedes ahí tienen una carta para ganar. No dejen que el fiscal haga imputaciones en categorías jurídicas. Le imputo el homicidio alevoso. No, me objeto. ¿Qué significa? ¿Cuál es la circunstancia de indefensión? Que me la describa. No permitan, como yo le decía, que esta causa tengo un fiscal acá, ¿no? Muy formalista, típico salteño. Que esta causa se inició en tal fecha y te querés martillar los dedos del pie cuando te pone a contar el relato, que básicamente te relata la instrucción. No permitan eso. Bueno, una serie de prácticas que hay en los libritos están muy bien
y no se las voy a aburrir. Vamos a la medida de coerción. Esto es un problema. Y esto yo se los digo, yo como secretario, yo era secretario de la Cámara antes de que en el sistema mixto, nunca fui juez del sistema anterior, y yo tenía en mi cabeza, cuando hacía los proyectos, la siguiente lógica, ¿no? Causa grave, te vas preso a juicio. Y yo te meto 17 carillas, ¿vieron los fallos de casación? Yo laburaba en la sala cuarta, y metíamos 174 carillas del monto de la pena que no era suficiente, y después decíamos, y porque está imputado por un robo calificado o por un transporte de drogas, quedaste preso. Y el tipo llevaba 1 año y medio. Entonces, yo como secretario tenía en mi lógica judicial, y esto creo que lo tienen todos, si yo al caco no le meto el voucher de la prisión preventiva para que vaya rápido a juicio, este caso queda impune. Entonces, ¿qué nos generaba eso? Esto por culpa de Casal y por culpa de toda esa corte que tuvimos, que alguien le decía que era prestigiosa y no era de prestigio. Bueno. Los fallos nunca tenían efectividad. Entonces, si nosotros en lógica de instrucción, y esto ya me estoy desnudando, y como prescribió todo eso, se los cuento. En lógica de instrucción, si un caso de mediana gravedad, si uno no le ponía el voucher de la prisión preventiva y exageraba los argumentos sustancialistas vinculados al tipo de imputación, la causa quedaba en la impunidad. Al menos en esta jurisdicción no había juicios impresos. No sé bien en Cava, pero en mi época de TOF, yo estuve en un TOF en Comodoro Pi, y no éramos muy... O sea, los jueces no estaban muy contentos cuando le designamos una fecha de una causa sin preso. ¿Para qué mierda? Tengo 200 presos, ¿para qué más haces? Y las causas acá morían, acá no había probation, no había una sola probation, porque el defensor le convenía, no, que se mate ahí en el juicio. Había un despacho de un amigote mío, que tiene un despacho grande, acá los despachos son muy grandes, que eran todas causas para prescribir. Boca de expendio de drogas que generan mucha conflictividad, con 30 gramos de falopa, escarcelados, chao, sin juicio. No hay condena, impunidad, 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 impunidad. Eso a los judiciales no era algo que nos pasaba desapercibido. Entonces le metíamos el voucher de la prisión preventiva y ahí asegurábamos el juicio. Y rompíamos todas las garantías. Bueno, eso no pasa más, porque el juicio está asegurado, y está asegurado hoy. Ustedes que caen presos, sus clientes, en marzo están con un juicio oral. Y esto es lo que tiene bueno el sistema. Y yo siempre lo digo, no es que nosotros de repente nos transformamos en respetuosos de la ley, garantistas, o aprendimos derecho. Somos los mismos que estábamos antes, que antes le metíamos 2 años y medio de proceso para resolver si una mina que tenía 1 kilo en el estómago era culpable o no. Y vos decís, ¿en qué momento te podés dedicar tanto, hermano? ¿Qué te pasa? Y yo les puedo asegurar que no éramos vagos. Uno decía, vos no podés tardar tanto en resolver un conflicto tan simple. Es que sí, y lo hacíamos. Le cuento incluso con la casación, ¿no? Para que llegue a sentencia firme. Una mujer que llevaba 1 kilo en la panza. ¿Qué tenés que discutir ahí? O un tipo que tenía en la camioneta 50 kilos en el tanque de nafta. No hay nada para discutir. No es un hecho complejo. Y así tardábamos mucho tiempo. Porque había nulidades, la causa venía a la Cámara 3 veces, Cámara de competencia múltiple, miles de razones. Los judiciales somos vagos, lo que vos quieres. Hoy los mismos judiciales estamos tardando un promedio de 7, 8 meses. Pero eso no porque los judiciales hayamos cambiado, porque cambió el sistema. Y esto lo tienen que aprovechar ustedes. Entonces ustedes tienen que discutir 2 cosas muy fuertes. La verosimilitud en la imputación, que vaya con la voladura de la AMIA, el homicidio de Cristina o lo que ustedes quieran, pero discutan ahí en ese momento, después de que el fiscal presenta el caso, y dice, yo voy a pedir 90 días de prisión preventiva. Usted dice, no, me opongo, no tiene verosimilitud. Porque la verdad que lo que contó acá, tengo un testigo que es por ahí caído del catre, tengo un audio de WhatsApp que no sé si es de mi cliente y además es de hace 3 semanas, no tiene inmediatez con el hecho. Ahí exploten sus armas, porque se lo van a llevar en libertad al tipo, que creo que es una mayor satisfacción para el cliente de ustedes o ustedes como abogados, y después discutan el juicio como hacen los yanquis. Y eso es algo que pasa muchísimo, muchísimo. Mire, yo les voy a contar una anécdota. Yo estaba como secretario en los primeros casos, se le vence la prisión, esto es el tema del plazo, perdónenme, les interrumpo antes. La medida de coerción tienen un plazo, esto es algo novedoso. El fiscal tiene que decir, pido por 90 días, pido por 40 días. Y antes los jueces
que le metíamos 2 años de prisión preventiva y repetíamos una y otra vez monto de pena, hoy, miren, la semana pasada discutíamos uno con mis colegas, el fiscal le había pedido 45 días. Y la deliberación fue, ¿qué le pasa a este tipo? ¿Cómo que quiere 45 días? Para este teléfono es al pedo, ya tiene el testigo. Estuvimos como 10 minutos discutiendo esto. Los mismos jueces que antes veíamos monto de pena, ¡pum!, sello. Y esto es algo que está bueno para todos, porque los jueces nos legitima nuestra tarea de vuelta. De verdad, te dedicas a hacer lo que estás entrenado para hacer, que es resolver casos. Yo no sé si hacemos justicia, lo que hacemos es tratar de solucionar casos con lo que las normas nos dicen que hay que solucionar. Las partes pueden hablarle a un juez, no le hablan a un sumariante. El que decide es el juez. Y hay un fiscal que pone la jeta, que le está diciendo al imputado, yo te quiero en cana. Entonces todos los roles te da una legitimación democrática, pero en los buenos términos de una justicia democrática, no en los términos tergiversados que vinieron tanto tiempo después, que es un concepto que Mayer lo trajo a fines de los 80. Fíjense qué antigüedad tiene eso, donde se legitima la tarea judicial, que es siempre una tarea muy aristocrática, y siempre muy entendida muy separado del ciudadano. Bueno, acá se le pone, es muy distinto cuando vos le tenés que decir a un imputado por segunda vez, después de que le digan 30 días en cana y después otros 30 días, es muy difícil, les aseguro, que poder decirle en la cara a un imputado, vos te vas a quedar preso porque tenés un monto de pena grave, cuando ya se lo dijiste 3 veces. Y le dijiste al fiscal, tenés 30 días. Entonces, cuando el fiscal tiene una imputación no sólida, ustedes objeten o el tipo de medida de coerción, o pidan una domiciliaria o alguna otra restricción, o digan, no, miren, con 60 días no, es una locura, es un demasiado tiempo, tiene que tomar 3 testimoniales. El teléfono, ya le di la clave, que agarren los 200 empleados que hay en la fiscalía, que agarren el teléfono, lo miren, 4 días del hecho antes y listo. O si querés una semana. No tenés que hacer un análisis de todo. Hoy agarraba un teléfono, hay un caso que se llama Riley contra California, creo que es, o Mississippi, creo que es contra California, Riley se llama, es del 2014, es de mucha utilidad y creo que conviene mucho utilizar los precedentes norteamericanos en materia de injerencias, porque dicen cosas muy piolas. En el 2014 era un Estado federal, digo, policía FBI, detiene era un tema de bandas, vieron que ellos tienen más problemas raciales que la mierda, y había un tema de bandas, y ahí a un tipo de una de las bandas le sacan un teléfono y la policía lo abre de prepo, el teléfono, y lo empieza a ver. 2014, donde la tecnología de los teléfonos podía almacenar muchas cosas, pero no ahora, que si vos agarrás mi teléfono, ya está, es como meterme 7 años de escucha, ¿no? Los teléfonos tienen todo, desde las cuestiones bancarias hasta las cosas más íntimas que uno puede llegar a tener. Y ahí la Corte norteamericana dice, guarda con esto del teléfono, fiscales, ustedes no pueden abrirlo sin orden judicial, porque esto no es una cartera, no es parte de los elementos que lleva consigo en el marco de una requisa, que se había interpretado eso. Porque la invasión a los teléfonos inteligentes, la invasión a la intimidad es tan intensa, que esto no puede ser cualquier cosa, o por cualquier razón. Claramente, además, tiene que ser con orden de juez. Pero yo no sé a qué carajo venía todo esto porque me perdí. Si el fiscal tiene el teléfono ya abierto con una clave y puede mirar, y el tema de la evidencia digital no es que puedo entrar y abro todo a la computadora, tiene que tener un límite, no está regulado. Pérez Barberá trabajó bien sobre este tema, Gabriel Pérez Barberá. Y creo que Marco Sal también algo escribió. Si ya tiene todo eso el fiscal, objétenle los 90 días. Porque les va a convenir a ustedes que el fiscal no tenga tantos días. Porque cuanto menos días, más apretado va a estar para presentar una acusación sólida. Entonces tiene esas dos maneras. Yo lo que les diría es, en las audiencias de cargos, no gasten todo su poder de fuego en criticar la calificación jurídica, sino déjenlo correr y háganlo valer fuerte al momento de la medida de coerción desde el artículo 220 que les da las ideas de la verosimilitud en la imputación. Bueno, ¿sigo o quieren hacer preguntas? Victoria, creo que estás de vocera. Doctor, buenas tardes. Yo había dejado una inquietud, usted estaba diciendo el tema de los elementos suficientes. Entiendo que para acusar en un juicio tradicional no se puede hacer por indicios,
Pero pregunto, teniendo en cuenta que los fiscales tienen que hacer en organizaciones, o sea, tienen que penetrar organizaciones criminales y tienen que hacer investigaciones proactivas y no reactivas, ¿no tienen que tirar como de un hilito con los indicios para poder investigar? A ver, Laura, si logré entender tu pregunta. Sí, lo que pasa es que el fiscal tiene mucho, digamos, para formalizar, el proceso no existe hasta que se formaliza. Binder dice que el proceso es tal, y esto lo dice el libro de el código comentado de Sarrabairús, el proceso empieza con la formalización. Antes de la formalización, vos tenés actividad estatal con garantías. No tenés proceso penal, propiamente dicho. Por eso no hay no hay un juez interviniendo, salvo injerencia que tenga que allanar. Entonces, es una actividad administrativa del Estado, actividad del Ministerio Público con control de garantías. Vos me decís, tiene que investigar banda. Bueno, también tiene que investigar el hurto, porque pues sí, porque no deja de ser un delito. Ahora, el fiscal va a tener indicios y el código le da muchas herramientas, hasta 180 días en casos normales. Es un montón de tiempo para tener una persona bajo interés o investigación. Incluso más, el fiscal puede decir, che, juez, eliminame la obligación mía de informar, porque si yo no informo, cagué. Y el juez le puede decir, sí, te doy derecho hasta 180 días, y en caso complejo creo que llega un año, para investigarlo a sus espaldas y sin saberle el derecho de información. Pero por indicios no. Vos no podés, como tampoco podés llevar a juicio, el código este no tiene un estándar concreto para decir cuándo podés pasar a juicio. Neuquén sí lo tiene, los estados federales sí lo tienen. Por ejemplo, hay uno que en el estado de Nueva York, hay un artículo que debe estar en internet, que es un tal alemán, es centroamericano, mexicano, donde cuenta bien cuál es el estándar de sospecha para superar el gran jurado. Ellos tienen, la etapa intermedia de ellos es hacer la investigación, hay un juez, todo, y cuando llega la etapa intermedia de que va a juicio, convocan al que llama el gran jurado, que son los 16 ciudadanos. Es una cosa rara, no está buena para nosotros porque es una audiencia que es el fiscal le muestra a ciudadanos, che, tengo este caso, que es lo que pasó con un negro, con uno de los negros que lo mataron, uno de esos casos. El gran jurado dijo, no, no hay mérito para llevar a los policías por el homicidio del hombre de color o del hombre negro. Yo no sé si es delito decir negro, o debe estar ahí cerca, o chiques, no sé ya cómo se habla. Pero el estándar para pasar al juicio es un estándar bastante exigente. Leticia Lorenzo dice, vos tenés que tener pruebas que de producirse, fiscal, de producirse como las bolas estás anunciando, tenés que tener probabilidad positiva de condena. Lo que dice Mayer en el tomo 1 de cuáles son las probabilidades, bueno, los yanquis le llaman causa probable. Vos me decís, tienen que tirar de los indicios y para mí tienen que tener algo más para presentar el caso a formalizar. Después tienen que tener mucho más para pedir el juicio. Yo muchas veces dije que yo soy el que hago la etapa intermedia, los jueces de la Cámara hacemos la etapa intermedia. El caso no puede ir por las dudas a juicio. Esto yo me agarré el otro día, vinieron los jueces federales de Comodoro Pi acá. De ustedes no pueden por la duda mandar el caso a juicio. ¿Y entonces qué tengo que sobreser? Y sí. Porque hay un estándar concreto, hay una norma que te autoriza a sobreser, Dálvora contaba esto antes, que si vos, no llegaste a superar una situación de duda, tenés que sobreseer. No, pero no tengo certeza. Y que caputa, hermano. Vos llegaste a la instrucción o concluiste la IPP y no superaste este estándar. Después vemos cómo traducimos este estándar de duda. Y ahí está Nicolás Schiavo, todos estos autores tan complejos para decir qué equivale. 70%, 67%, unos te hablan de 75%. Bueno, yo no sé cómo traducir pruebas en porcentaje tampoco, pero vos me hablás, te perdí, ¿dónde estabas? Ahí está, Laura, me hablabas de tirar los indicios. Y bueno, el fiscal, si vos te presenta un caso para formalizar y vos demostrás que no te superó el indicio, porque haces un razonamiento jurídico bueno y decir, mirá, no tiene más que un indicio, el juez no puede permitir que formalice. Ahora, yo soy juez y te digo, yo no te voy a sobreseer a tu cliente, Laura, porque acá no tengo certeza. Y entonces que el fiscal vaya y busque cosas. Lo que sí, esto lo digo yo, eso lo escribí en el libro de Sarrabairús, si el fiscal vos no le admitís la formalización, se bloquea la posibilidad
vendría a ser como un archivo. Con esas evidencias de cargo, con esas mismas, no puede volver a formalizar. No puede venir después en un mes. Tiene que buscar algo más. Pero no te da derecho a sobreseer. Esto es polémico, porque vos me decís, entonces me quedo con fui persona de interés hasta el resto de mi vida. Bueno, Binder dice, este código tiene principios, no tiene reglas tan rígidas. Tendrás que venir, Laura, en un año a decirme, che, sobreséeme, porque a mí no me gusta tener una carpeta, un legajo abierto en la fiscalía, me siento investigado, no me dieron una respuesta del Estado. Bueno, de ahí veremos cuánto de el derecho a una sentencia definitiva tenés en el tiempo que lleva y por el tipo de delito que es, si es una estupidez o es una situación muy grave. Yo creo que eso es materia de litigación. Hay mucho de este código que tiene que ver con materia de litigación. Perdón, una Andrea, pregunta sí, en relación dale. con esta formalización del cargo por la etapa previa con la que no podés llegar. En estos casos en los que se dispone el archivo, el hecho de que no se haya formalizado cargo y quizás no tengas muy definida la conducta y la tipificación, ¿es posible en una situación de archivo hacer el planteo de prescripción? Pero, pará. La prescripción vas a tener que esperar, si tienes un delito de gravedad, vas a tener que esperar el máximo de la pena. Porque la prescripción se rige con las reglas de Sí, 62. por supuesto. Y ahí no creo que llegues, porque acá estás hablando de un tiempo mucho más corto. El código no establece una solución para el problema que vos estás presentando. Ah, Si el fiscal decidió archivar o desestimar el caso, si no, el código te dice, si no tienen un nuevo elemento, no lo puede reabrir. Yo entiendo que tiene que ser una nueva evidencia. Hay quienes, yo no sé, Nico Ceballos, Daray, ¿qué piensa? Hay quienes sostienen, bueno, porque hay libros de todo, ¿no? Romero Villanueva, bueno, que dicen que si argumenta distinto, no, yo no había visto lo que dijo ese testigo desde este punto de vista. Entonces, ahora sí tengo un elemento. No, a mí me parece que no. A mí ahí me parece que el fiscal perdió el tiro. Entonces, si el fiscal tiene estos 4 testigos y un peritaje, y con eso decidió, no me alcanza y voy a archivar, y es una decisión que hace el propio fiscal, para romper yo no quiero decirle cosa juzgada a un archivo, pero para romper ese estatus, el fiscal tiene que traer otra evidencia nueva. Si vos me tenés ese caso, no sé si era la pregunta, Andrea, ¿eh? ¿Voy bien? ¿Es para ese lado? no, más que nada lo Ah, veo desde el lado de la persona de interés que no llegó a estar imputada por una audiencia de cargo y queda en claro, por una eso, es el situación de caso que te estoy archivo. contando. Vos Claro, estás siendo esta investigado. persona, cuando vos estás imputado, en algún momento con el código actual decís, bueno, pido la prescripción, perdón, pero en esta investigación que suele ser más rápida y podés estar en una situación de que vos sabés que sos persona de interés, pero ese cargo no se llega a formular. Ese archivo queda en una situación en la que vos como persona de interés, te podés considerar imputado y pedir una resolución definitiva, por ejemplo, a través de un planteo de prescripción, o al no existir esa formulación de cargo, eh, es como una situación indefinida y no tenés muy bien qué evaluar para ver qué es lo que estaba escrito o no. No sé si se Claro, entiendo ahora la entiende. pregunta. Sí, creo que sí. Pasa que no tengo una respuesta muy precisa, la verdad. Vélez Sí, creo que Mariconde, también eso va a depender de las situaciones y el grado de sí, elemento sí, también mucho que ver con que eso, te pero permitan sostener el planteo. te doy algunos principios. Esta es una discusión vieja de los cordobeses con Vélez Mariconde de cuándo una persona pasa a ser el sindicado. ¿Te acordás de esa discusión? Por ahí la tuviste en la facultad, de que a partir de qué momento puedo ser considerado imputado y empezar a ejercer derecho. Bueno, Vélez Mariconde te lo aclara bien. El momento que viene un tipo y te apunta con el dedo, ya se activan tus derechos. Pero ¿cuáles derechos? Y yo creo que el derecho a tener una definición de esa acusación, así sea con el dedo o así sea una indagatoria, me parece que existe. El tema es de qué te estoy acusando y cuánto tiempo pasó. Y vos me decís un planteo de prescripción.
hay un caso muy importante que lo tienen que leer para el acusatorio, que se llama Price. Por ahí lo escucharon hablar del 2021. El Código de Chubut establecía que la investigación dura 6 meses, no puede durar más de 6 meses. Y el Código de Chubut decía, y después de este plazo de los 6 meses, hay que sobreseer. Este es algo muy común en los sistemas acusatorios que pongan un plazo de perentoriedad de investigación, que es un plazo distinto al de la prescripción. Y acá, de la época de Bovino, del gran Bovino, se decía esto, es una manera de limitar mucho los problemas que hay con el plazo razonable. Porque Matei tenía 17 años de investigación por un robo, creo que era, ¿viste? Y vos vas a Comodoro Pi y si te agarró el juzgado 5, creo que es el del hijo, podés estar con una investigación hasta que tus nietos se casen. Entonces, eso es todo un problema, porque los plazos del Código Penal y la secuela de juicio, y bueno, cada uno hace... Y eso que hoy tenemos regulada la secuela de juicio desde el año 1999. Antes no, antes era una testimonial, secuela de juicio. Pero por eso yo soy partidario, bueno, Daniel Pastor dice lo mismo, yo soy muy crítico de la teoría del no plazo, que es la teoría que defiende la Corte para sostener cuando algo rompe. Y la Corte trajo este problema en Price. Cuando revoca y declara inconstitucional la norma de Chubut, la Corte es graciosa, ¿no? La primera, mi gran amigo del colegio, un muy amigo del colegio, es secretario de la Corte. Y yo, cuando sale Chacón, que el primer fallo de la Corte que sale sobre acusatorio, lo remine insulté, porque lo primero que hizo la Corte, el primer fallo que sacó fue declarar inconstitucional una norma del Código Procesal, nuevo. La primera intervención es no, que era que los tribunales de Cámara somos tribunales superiores de la causa, por todo este problema de denuncio y demás. Pero la Corte cuando se mete y rompe, hace lo mismo en Chubut, en el 2021. ¿Y qué dice la Corte con estos plazos de perención? Que es muy común en los acusatorios porque el acusatorio no quiere un fiscal así que vaya a la marchanta, quiere un fiscal preciso, quiere un fiscal que seleccione mucho los casos, un fiscal que tenga un índice o sea, que le entre en 100 casos y lo normal es que el 60% desestime. Y vos decís, ¿cómo 60? Es que sí. Pero no que desestime, que no investigue y vaya a un armario, que es lo que hacía yo cuando era secretario de instrucción. O por ahí tenía un porcentaje más alto. ¿Qué es lo que hace la justicia de instrucción? El fiscal saca oportunidad, mete o probation o conciliaciones, tiene que meter mucha cintura y tiene que elegir qué casos tienen repercusión de política criminal para llevarlos a juicio. Entonces, no cualquier porquería puede llegar a juicio. Entonces, vos me decís, ¿cómo hacés con esas situaciones de archivo? Bueno, la Corte dijo, cuando salta a declarar inconstitucional el Código de Chubut, que estableció un plazo de 6 meses para investigar un homicidio, lo cual es una locura, pues ya se pasaban de garantos. Dice, los plazos de prescripción son los del Código Penal. Las provincias no pueden regular su propio sistema de prescripción, porque si no estaríamos en Chubut, te pueden perseguir 6 meses, en Córdoba 18, no sé, 2 años, y hay y tiene alguna razón el voto de, ¿cómo era la profesora de Derechos Reales? Hayton en Olasco. Hayton es muy bueno en este sentido. Lorenzetti dice, la provincia sí lo puede hacer, pero un plazo de 6 meses es ridículo. Entonces vos me decís, ¿podés hacer un planteo de prescripción por duración del plazo indistinto del Código Penal, de los plazos del Código Penal? Te diría no. Y mi respuesta sería Price. Si yo soy juez de ese caso, no, hermana, Price. Lo que yo te aseguro, si vos me decís, mirá, el tipo remisero va a sacar el registro, por alguna razón le saca el tema, y a mí me parece que yo le diría al fiscal, mire fiscal, por los derechos en juego en este caso concreto, yo le voy a dar, para que usted formalice, 2 meses. Si no formaliza, lo voy a sobreseer. Eso es la solución más adecuada que me parece. Nosotros tuvimos un caso en la pandemia. Vieron que en la pandemia, los infractores de la pandemia, los primeros infractores eran una especie de Osama Bin Laden, que había que tirarle todo el código penal, cortarle los testículos, torturarlo, ¿viste? Bueno, acá tuvimos un caso así que fue el propagador de la pandemia en Salta, un abogado, y lo sacudieron por todo lado. Y el fiscal no formalizaba, porque no sé qué quería imputarle, no sé qué invento quería imputarle, era una infracción sanitaria, que vieron que hay un delito ahí específico que tiene una pena intermedia leve.
Entonces ahí le dijimos, mire, fiscal, usted tiene 15 días para... Si no decide formalizar, lo vamos a sobreseer. Pero lo que yo no puedo hacer, y esto fue medio jugado decir esto, porque la defensa venía diciendo, no me puedo defender, no me puedo defender, no me puedo defender porque no me formaliza. Y yo tengo un acceso parcializado al legajo, yo quiero que el proceso empiece para que se activen todas las garantías y yo producir prueba y pedir sobrecimiento. Y el fiscal no lo hacía, no lo hacía, no lo hacía. Bueno, la decisión de ordenar a un fiscal que formalice es una de las cosas más problemáticas que de un juez puede hacer. Porque es una decisión de él. Y me acuerdo que lo debatimos bastante. Hay un fallo que comenta un artículo de los 90 Bovino, que habla de los criterios de oportunidad. Y es un fallo de la Corte Federal Norteamericana de los 60, que dice, no hay cosa más imprudente, una palabra así utiliza la Corte Federal, que el Poder Judicial le ordena al Poder Ejecutivo, o si querés al Ministerio Público, un órgano distinto, cuándo debe producir una imputación o cuándo la debe retirar. Esto está mal. Lo que los jueces podemos decir, usted llega hasta acá, poner límites, pero el techo lo marca el fiscal. Esto el otro día, cuando vinieron los jueces federales, digo, mirá, el techo te lo marca el fiscal. O sea, si el fiscal decide no investigar, bueno, ya verás qué mecanismo disciplinario podés utilizar, pero vos no podés activar nada. Porque si no, andá y concursá de fiscal. No, dedicate a otra cosa. Entonces, esto es algo que los jueces nos rompe bastante las bolas cuando viene un fiscal y dice, ¿cómo no va a meter este delito? Y ahí no sale, ¿vieron? No sale. Y te tenés que contener, porque a mí me pasa. Y siempre el otro es un choto y uno es buenísimo, ¿no? Pasa eso siempre que... Pero en los jueces, a tu pregunta, yo creo que vos no vas a poder pedir Estábamos con el tema de la desestimación y el archivo. Lo que vas a poder decir es, si no me traen una nueva prueba, no puedes formalizar, pero sí, pero creo que no vas a poder pedir en poco tiempo, o al menos si es en esta jurisdicción, yo te voy a decir que no, con costas, que me parece que no tenés un derecho a ser sobreseído. Bueno, sigo. Bueno, ahí termina un poco la audiencia de formalización de cargos. Ahí el fiscal dice, bueno, yo tengo esta prueba, tengo esta otra prueba, voy a necesitar este tiempo para hacer la investigación. Ustedes ahí, como generalmente no se opongan, o sea, no se opone generalmente al tiempo de la investigación, pero todos los tiros al tiempo de la medida de coerción o al tipo de medida de coerción. Y ahí termina un poco la audiencia, ahí se acaba. Es muy raro que volvamos a vernos con el juez, o que ustedes, bueno, y recién nos vemos en la audiencia de control de acusación. Etapa intermedia, control de acusación, es la audiencia de requerimiento de elevación a juicio y oposición de elevación a juicio. Perdón, Cosa que ¿me sí, permitirías hacer una pregunta? Porque si no va a sí, quedar Maximiliano. desfasado. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mira, creo que como gran parte de los que estamos haciendo este curso y tenemos la formación del viejo código, tanto de un lado como del otro, en mi caso, lo que te hace ruido, evidentemente por el cambio de paradigma, ¿no? Y te venía escuchando muy atentamente respecto a este punto. Ahora te hago una pregunta más específica, ¿no? Pero la genérica es, ¿cuál es el motivo por el cual la defensa no puede acceder al legajo antes de la formalización? Porque se me va componiendo en la cabeza toda una serie de dificultades, pero si querés, después de las dificultades avanzo. Mi pregunta, ¿cuál es el fundamento? ¿Ahí estás? ¿O me querés contar algo más? No, no, digamos, hay una serie de valoraciones de dificultades que yo veo de no poder acceder a la prueba que el fiscal vaya colectando en su legajo, pero esas son... Contame. Entonces, bueno, por ejemplo, lo que estaba repasando mientras hablabas era un poco los tiempos, ¿no? Corregime si ¿Te puedo tutear? Sí, Corregime si me equivoco. El fiscal puede disparar una investigación preliminar de 60 días, prorrogable por 60 días. Todo eso 90 creo que es. Eh, bueno, 90 decís total o 60 más 60. Yo pienso que 90 no más 90, no me acuerdo. Pero bueno, 90. ponele que sea 60 o 90, lo mismo. Al caso lo mismo. Bueno, ahí tenés 3, 4 meses que el fiscal puede ir componiendo su legajo o armando su Sí. legajo, digamos, no lo digo mal, a las espaldas de la 253, es defensa. 90. Es 90. 90 por 90. 253. Tercer párrafo.
Ok. 90 Ah, por una boludez 90. igual. ¿Eh? Una boludez el tiempo, pero ponele, tienen bastante 90 por tiempo 90 para. son 6 meses. Claro, no, o sea, boludez si en 60 o 90, al caso lo mismo, porque el tipo laburó mucho tiempo, sí. No, tenés 6 meses, ponele 6 meses de investigación previa a la formalización, que el fiscal ahí puede ir colectando prueba en el legajo, autorizado por el Código Procesal Penal Federal a espaldas Y vos no del accedes Estado. y vos no accediste a nada. Sí. Bien. Luego, digamos, luego hace la valoración inicial y ahí llama a formalizar, y recién ahí tengo acceso a la prueba. Y el plazo, por lo menos en los papeles, ¿no? Porque también en el Código Nacional hay plazos que nunca se respetan. Veremos si esto sí. No, no, pero eso es otra cosa, Maximiliano. Sí. No, acá es a rajatabla a morir los plazos. Después Bueno, viene una causa del EBN y nos cagamos los plazos, pero no sé por qué razón, porque por ahí te amenazan por todos lados que te van a hacer jury si no cumplís el plazo. A los jueces no nos importa la impunidad, nos importa que nos echen y no y pero tengamos que pagar ganancias. perdón, Santiago, que te interrumpa. Más a favor digamos, Los de mi plazos pregunta, se ¿no? cumplan. Porque Bien, después ahí tiene un año para finalizar esa investigación e ir a juicio. sí, Tiene un año. Pero ya se comió 6 meses a la espalda. Recién ahí tengo acceso yo a la prueba, ¿no? sí, Recién ahí tengo acceso a la prueba. Y recién ahí yo puedo empezar a producir mi prueba, con las sí, limitaciones que vemos que pueden existir. Es que yo le pida la prueba al fiscal, el fiscal me diga que no, tenga que ir al juez de garantías. Es decir, en un sistema que se pretende adversarial, no entiendo por qué me invitan al segundo tiempo. Me gustaría jugar desde mi minuto uno el primer tiempo. Ahora, si alguien me da una explicación de por qué la defensa no puede tener acceso prematuro al legajo, bueno, podré no compartirla, pero la entendería. Esa es mi sí. pregunta. Y lo comparo todo, ¿viste? Yo lo comparo todo con el Código Nación, con el Código No, no, Leven. pero es razonable lo que decís, ¿eh? Es Eh, totalmente razonable. bueno, esa Porque es vos un decís, poco. este tipo me está produciendo pruebas. Lo único que me da es un derecho a la información. Y depende, y es mi enemigo que me tira la información, porque yo no sé Ujú, si lo que me dice que dijo el testigo es lo que a mí me sirve, ponerle que sea buena fe, pero no me está contando, no me la está contando, nada, estoy leyendo yo. Te ujú. doy argumento. ¿Terminaste o voy a tratar de ver si te puedo responder? Una cosita más nada más. Y después, digamos, yo estoy leyendo la letra fría del código, todavía me falta práctica de este código, ¿no? Y hay que ver cómo se pone en práctica en la jurisdicción federal y los vicios que va a haber. Pero no importa, eso contamina la pregunta. Pero veo que en la audiencia del 258, la audiencia de formalización, me pasó en Córdoba en las vacaciones de verano que tuve un caso con un detenido, ¿no? Le brindan la posibilidad al imputado de manifestar cuanto estime conveniente, que la verdad que no va a poder manifestar mucho si no conoce la prueba, y también se discuten la legalidad de la detención, que la verdad que discutir la legalidad de la detención sin valorar, sin calibrar la prueba producida en el legajo, y va a ser un poco difícil todo eso. Eso yo lo veo como un. Bueno, ahí va, por ahí pivotea la pregunta. Mirá, yo creo que tuve mismo problema que tenés vos. La legalidad de la detención, creo que sin conocer la prueba, porque la legalidad de detención generalmente son por situaciones de flagrancia más que nada, pero vos lo que decís es los motivos que te llevaron a detener, bueno, eso lo podés cuestionar en la medida de coerción. Pero siempre tenemos el problema de que vos vas de alguna manera desnudo a la audiencia, porque no tenés estos 6 meses de laburo que tuvo el fiscal, y el fiscal arranca con 6 meses más que vos. Mira, yo la única respuesta que te puedo decir de eso, hay un autor positivista, yo acá integro la sala con Renato Raibaldi, que creo que debe ser el último mohicano naturalista del planeta Tierra, eh, y él se está convirtiendo cada vez más en un positivista. Y este positivista, que Andrés Rosler se llama, discípulo de Rosengrad, de Nino, dice, un juez que nunca dicta una sentencia cuyo resultado le desagrada no es un buen juez. Lo tengo acá porque Daniel Pastor, yo no soy positivista, digo, pero, o sí, qué sé yo, no es algo que me quita el sueño, pero Daniel Pastor dice, muchachos jueces, muchachos o muchachas fiscalas, en la tarea de reprochar el incumplimiento a la ley penal, algo que no pueden hacer ustedes jueces y fiscales es no cumplir la ley. Entonces, mi única respuesta que te puedo decir, Maximiliano, querido Maximiliano, está en la ley. Yo no sé bien por qué el legislador que
creo que es un principio muy viejo este tema de que no acceso al legajo, que viene de todos los sistemas, quiso esta manera. Ahora, yo para patear la ley, la defensa me tiene que mostrar una situación de real afectación a la defensa del juicio. Y lo que nosotros concluimos en esa oportunidad es, sí, Maximiliano, tenés razón, el fiscal laburó 6 meses más que vos el caso, el fiscal va más plantado a la audiencia, claramente va más plantado que vos, que estás desnudo con el caso y tenías este derecho a la información, que por más que nosotros le hayamos puesto al fiscal el deber que esta información sea suficiente, siempre llegás tarde. Porque si el tipo te lo detiene el viernes, el jueves, si querés un lunes, vos vas a la fiscalía, dame información. Tiene 3 días para formalizar. Le pedís una audiencia al juez porque no te dan la información. A la media hora te están fijando la audiencia de formalización porque ya está el plazo vencido. Entonces vos me decís, me estás metiendo en una espiral que no tengo salida. Porque el derecho a la información suficiente, que me lo presentás como la mejor herramienta, es una cagada. Porque en definitiva no me vas a salvar de la audiencia. Yo lo único que te puedo decir es que, vuelvo al principio, no es un principio total de que vos no tenés derecho al acceso al legajo y capaz que vos me decís, mirá, en este caso, si yo no tengo acceso, no puedo ejercer la defensa. Y yo te voy a decir, pero pará, vos acá no venís a ejercer la defensa en este acto. Si querés tenés problemas para ejercer tu defensa sobre la medida de coerción, porque volvemos siempre a las prácticas de antes. Porque vos ves la excarcelación en función de la cantidad de pruebas que tenga el fiscal. Y uno debería pensar que los argumentos sustancialistas, yo sé que esto no es la realidad y creo que va a pasar muchos años para que nosotros tengamos una imputación de un homicidio calificado con un tipo que venga en el proceso en libertad. Yo creo que eso no va. Los yanquis vieron que se van en fianza, qué sé yo, porque los yanquis tienen de verdad metido en la cabeza el principio de inocencia hasta la sentencia del jurado. Cosa que después nosotros tenemos que esperar hasta la corte la haya. Bueno, eso es una distorsión zafaroniana que ni es otra discusión, pero si uno se tomaría en serio el principio de inocencia, a mí me tiene que importar nada que te atribuyan la voladura del AMIA. A mí me tendría que importar solamente el riesgo procesal, que significa estar involucrado ahí. Esa es la parte, yo te diría, de trampa que tiene la decisión de bancar el 230. Pero yo, en los casos que nos presentaron, que además no fueron bien litigados, son casos donde la defensa no me mostró o no mostró suficientemente por qué su no conocimiento del legajo, porque eran casos muy cortos. Si vos me decís, yo hace 4 meses estoy viniendo a la fiscalía, no me da información, no se puede admitir que la semana que viene o la fecha que está fijada la audiencia de cargos, yo no tenga acceso al legajo. Y es muy probable que en ese caso un juez te diga, no, hermano, a vos te están cagando, andá y mirá el legajo. Abrilo y sentate. Y esto nosotros lo discutimos muchas veces en la Cámara, de que este fallo, estos 2, 3 fallos que sacamos, no significa sentar un criterio de imposibilidad de acceso para siempre. Pero estos casos, los casos que eligió la defensa oficial, no fueron buenos. Además fueron mal litigados. Porque cuando vinieron a la audiencia nuestra, ya habían accedido al legajo. Entonces ya estaba, hasta estaba abstracto el planteo. Lo que pasa es que nosotros entramos por una lógica como entró la Corte en el caso del aborto. Y bueno, como esto se va a repetir, yo creo que pasa mucho. El fiscal de Jujuy, el de distrito de coordinador, lo planteó muy bien en una charla el otro día. Acá no se puede, como fiscal de distrito, mezquinar pruebas. No podemos hacer eso. Nosotros somos los buenos. Y los buenos no pueden esconder pruebas. Entonces, cuando viene una defensa, vení, sentate. Ahora, también ustedes tienen que saber patalear y cómo patalear, que eso es lo que no ocurrió adecuadamente en Salta, a mi modo de ver, porque los casos que presentaron no eran un caso como el que vos me contás, querido Maxi. Yo creo que en ese caso, no sé si tendría muchas razones para decirte, mira, vos tenés que bancártela e irte desnudo del juicio, porque vos me decís, no me están accediendo a la prueba, o me están mezquinando, estoy 4 horas ahí, es un caso demasiado complejo, no entiendo por qué razón, porque el fiscal no me dice que yo, si veo el legajo, voy a entorpecer o se van a escapar, no me da ninguna razón de que él no pueda avanzar, suena más un capricho que otra cosa. Bueno, quizá en esos casos puedas revertir por excepcionalidad, pero para mí la ley está en la ley. Y a mí algo que no me gusta hacer es patear la ley. Porque cuando empezamos a patear la ley,
pasa lo que pasa en Rosario, que cada jurisdicción empieza a hacer o lo que pasa ahora en la capital, en la Cámara Federal, que hacen su código a su manera. Entonces a mí me gusta dar la uniformidad, pero no te puedo dar otra respuesta que está en la ley. Si vos me demostrás que hay una indefensión, yo te puedo abrir la puerta. Lo que no... No, lo que te digo, Santiago, está en la ley, tenés razón. Ahora, yo soy litigante y tendría mi interés en discutir eso por las razones que vos reconocés que son objetivas. Ese desfasaje de 6 meses no es anecdótico. Claro. Entonces, yo suponete, no te pido que me adelantes su opinión, ¿no? Pero ponele que yo me agarro del artículo 2 que dice que durante todo el proceso se deben observar los principios de igualdad entre las partes y la contradicción. Y ahí yo Pero el leo proceso no que empezó. Maxi, no te puede haber contesto. igualdad ni contradicción si no tengo acceso pleno a No, la pero el proceso no verdad. empezó. El proceso no empezó, el proceso empieza ahora. Bueno, ahora vas a tener igualdad, tomale bajo. Bueno, espera que me estoy buscando. Derechos del imputado, artículo 65K. Acceder a toda la información disponible desde el momento que tenga noticia de la existencia del proceso. A toda la información. Está bien, dice según las previsiones de este código. Y alguien me puede decir, bueno, la información que te dan es la del 230. Sí, no sé. Bueno, habría que pensarlo. No está Santiago, bueno, no está bueno. ¿podrán, Comparto que no está podrán bueno. compartir los fallos, podrán con el coordinador del curso, se podrá compartir los fallos de Salta en relación a este tema, algún fallo? Porque usted está diciendo que ¿Qué ya tienen hablas? posición Ah, tomada. Mariana, no te veía. Sí, mirá, Gracias, No hay Santiago. fallos, no hay fallos, no, hay audiencias. son videos, ¿O no? sí, te tengo que mandar un O video. Gmail. Vamos a hacer una cosa, Mariana. Mi teléfono es 387, ¿tienen para anotar? Sí, 387-404-1414. Mandame un WhatsApp. bien. Yo mañana tengo un día emputecido, pero mandame un WhatsApp el viernes. Y yo le voy a decir a los relatores Que nos preparen. que dime cuáles y te voy a contactar con los relatores para que ellos, porque yo te puedo mandar un virus, si te mando un mail, te puedo mandar cualquier cosa menos un fallo. Te voy a mandar videos donde un poco se polemizan de eso. Creo que hay artículos mejor donde se critican esos fallos. ¿Quién lo escribió de eso? Hay un chico que se llama, carajo, Fleming, Martín Fleming, que es un defensor de acá, que es muy bueno. Escribió un artículo de eso. Creo que está en NDP, los nuevos. ¿Vieron que NDP salió de vuelta? Pero ahí te desarrolla el contenido del fallo, creo que lo transcribe. Y hace una crítica bastante buena, pero equivocada, pero bastante buena, del fallo. Lo digo Yo con le mucho, escribo lo digo con y lo soberbia. comparto. Perfecto, le escribo y lo comparto. Y después reenvialo Porque, vos, mandame el viernes perfecto. por WhatsApp, así yo te contacto con los Bueno, chicos y ahí se el viernes pone. es feriado acá, no sé allá en Salta, no lo quiero molestar un día Sí, feriado, pero sí, es territorio argentino también, la provincia de Salta. por eso preguntaba, no sé. Y una pregunta que tengo bastante puntual con relación a los plazos que no los tengo muy claros, no entiendo mucho la norma del 114, pero los plazos del artículo 253 son Ah, hábiles. no. Esos 90 días terminan siendo después un poquito más o son 90 días estrictos prorrogables por 90 más. Esto saben quién lo tiene bien claro, Daray. Y si yo les contesto, les puedo Ah, lo generar más. vemos. No, lo ¿Leyeron vemos, lo Daray? vemos en el código. Sí, porque me acuerdo cuando yo di un curso que estaba él, me hizo una pregunta y yo me quedé trastabillando y después volví a verlo. Yo siempre me confundo el tema de cómo se cuentan los días. Lo único que tengo claro es que los plazos en horas, a vos te notifican, la audiencia termina a 3 de la tarde y empieza a correr a las 3 de la tarde. Y si tenés 72 Bien. horas, es 72 horas desde las 3 de la tarde corrido. Ahora, si son hábiles judiciales y se cuenta sábado y domingo, ahí es donde meto la gamba y es muy probable que te conteste mal. Pero creo que, fíjate las últimas ediciones, porque a mí, Daray me hizo una pregunta de eso y después nos dimos cuenta que él tenía razón y lo que yo estaba mal, estaba equivocado. Bueno, lo vemos. Muchas gracias. Bueno. Bueno, esto de qué puede controlar, yo creo que nos va a quedar la audiencia en litigación, la litigación en cámara es totalmente distinta. Es muy distinta. Carolina Humada escribió un libro de esto muy piola, muy fácil. Carolina Humada es la secretaria o la relatora histórica de Ángela Ledesma, y una chica muy formada. Debe estar en YouTube. Hay muchas cosas en YouTube. Hay una página que es
de la Asociación de Magistrados de Tucumán, AMT creo que se llama, que tiene un montón de charlas, no sé si la vieron, que están buenísimas, y hay mucho del acusatorio, muchísimo del acusatorio. Y ahí creo que está Carolina Humada que habla de esto. Bueno, no sé, miren, yo tengo que buscar a mis hijos 5:30, porque vieron ahora que los padres modernos nos pasan, somos remiseros a la tarde. No sé si les pasa a ustedes, pero yo soy esclavo de las 200 actividades, la psicopedagoga, de todos los quilombos que tienen los pendejos hoy en día. Nos quedaría bastante, es muy importante la audiencia de control. La audiencia de control es lo más importante que está en la IPP. Después del juicio es la audiencia más fuerte. Es una audiencia que generalmente no es bien litigada, los jueces no la trabajamos bien, y acá se discute mucho de qué pruebas se tiene que ir al juicio. Y ustedes acá, los que hacen penal, yo no me gusta decirle ordinario, pero derecho penal común de los tribunales, los buenos, los que saben derecho, los nacionales, acá es el momento para discutir los peritajes y los famosos peritajes psicológicos y sobre situaciones de abuso sexual, tanto de uno por otro lado. Yo no sé si han litigado estos casos, yo nunca tuve un caso de eso porque en federal no vemos esas cosas, pero los casos que logré leer me pareció un espanto lo que se lleva a juicio y con lo poco que se puede llegar a juicio. Y a veces digo, ¿y qué más vas a pedir? ¿Vas a pedir la cámara donde está el papá abusándolo sexualmente del chico, en la del cuarto? Bueno, o sea, a mí me resulta una problemática muy, muy difícil de abordar y muy difícil de saber resolver en esos casos. Pero lo que sí veo que hay una sobredimensión total del tema pericial. No sé si lo comparten. Y creo que hay una muy buena herramienta. Hay un precedente que se llama Daubert contra Merrell, de 1996. Liz, vos lo escuchaste, no sé si alguien lo escuchó, Daubert se llama. Y ahí el libro de Duce, que es un chileno que escribió más sobre la prueba pericial, les da muchas herramientas de cómo cuestionar un peritaje de ese tipo, cuando vienen los opinólogos a opinar y a hacerse pasar de peritos. El caso Daubert es muy interesante, es una demanda colectiva norteamericana, tema de juicio civil, pero juicio por jurado y reglas de admisibilidad de prueba para el juicio. Merrell, el laboratorio Merrell, megapoderoso. Daubert era una madre que había tenido un remedio que cuando lo tomabas cuando estabas embarazada, tu hijo nacía con malas formaciones. Daubert, sin un mango, pero una demanda colectiva, había hecho un peritaje con un médico que no era tan reconocido en la comunidad científica norteamericana y presentó un peritaje. La Corte Federal, sí creo que la Corte Federal o estadual, no les aceptó el peritaje porque el médico este no era un médico corpo, en términos libertarios, o médico casta, mejor dicho, y no tenía credenciales de la Universidad de Sarison, bla, bla, bla. Bueno, pero el médico este había presentado buenos argumentos y había hecho pruebas en animales de por qué ese remedio generaba malformaciones en las crías de estos animales. No le aceptaron ese peritaje y fueron a discutir el peritaje. Ahí la Corte Federal, reformulando un precedente que tenía sobre la prueba de la mentira, ¿vieron esa que te ponen ahí con la que aparece en las películas? Bueno, ahí se estableció un estándar, creo que era contra Texas ese estándar, era un caso de prueba del polígrafo de la mentira, no sé cómo mierda se llama. Pero la Corte en Daubert contra Merrell, el año 96, y después se reformuló, dijo, guarda con esto de la prueba pericial, que es una prueba que le da mucha entidad al jurado, y los jueces técnicos le damos mucha bola, y en estos casos que ustedes a veces tienen que litigar son complejos, y cuando no sabemos qué hacer, y bueno, la psicóloga me dijo que la abusó, ¡pum!, 25 años, ¿no? Y no hay peor cosa, no hay peor crimen, no hay peor escándalo jurídico que la condena al inocente. Recuerden siempre esto cuando están en un alegato. Hasta Torquemada decía, o no se lo decía él, pero los juicios salen. Yo prefiero, decía el máximo inquisidor o quien sea, prefiero que 100 brujas se vayan en libertad a que una condenada la prendamos en el fuego en la hoguera. Bueno, después se fueron cambiando, después están las máximas de Blackstone, que es un juez
y esta es una cosa que ustedes se lo tienen que... Porque nuestra pesadilla como juez es condenar al inocente, ¿no? Al juez más o menos responsable o que le importa algo de la vida. Pero ustedes tienen que alegar esto. Y esto es algo muy importante porque está desde el libro del Deuteronomio. Hay un artículo de Sansinetti que cuenta todo esto y creo que hablaban de 1000 pecadores, en esa época en el Deuteronomio. Más vale 1000 pecadores no sentenciados o no juzgados que un solo inocente. Entonces, el daño que generamos con mandar a un tipo en cana siendo inocente es terrible. Es terrible. Tenemos que estar muy seguros para esto. Y los juicios donde se producen las situaciones de abusos sexuales o este tipo de juicios son muy problemáticos porque, ¿y qué vas a pedir? ¿Qué prueba querés? El chico tiene 200 trastornos o lo que sea. Y bueno, por ahí el chico, no sé, tiene... Y ahí Dauer estableció la Corte Federal muy piola porque dice, miren, cuando vos presentás un peritaje de esto, tiene que primero, no solo las credenciales del perito, sino además el método, el margen de error, bueno, una serie de requisitos, que eso lo explica después Duce bastante bien en su libro de prueba pericial, porque los jueces somos muy preferentes a la prueba pericial, o la prueba hasta informática. Entonces ustedes, cuando tienen una prueba que sale de lo normal de la testimonial, tienen que tratar de atacar con estas reglas de Daubert todo lo que es la utilidad. Ese requisito es un requisito de utilidad de la prueba pericial, que es algo muy importante para trabajar, que a mí me gustaría hablar bastante de la admisibilidad de prueba. Hay mucho escrito, hay boletines en la Defensoría de la Defensoría General que estableció cuáles son los criterios de la Cámara Federal de Salta para ver criterios de admisibilidad. Hay un artículo de Nicolás Escándar, que es un defensor oficial de acá, es un defensor de la víctima, que creo que es el que más sabe de derecho penal de la provincia, además de mi gran amigo, que describe cuáles son los distintos estándares de los jueces de la Cámara, que no es que son eruditos, digo, pero son las distintas posiciones en materia de prueba pericial, prueba documental. Ahí tienen un montón para laburar y un montón para poder trabajar casos y ganar los casos. Bueno, nada, a mí me parece que yo les agradezco un montón las preguntas. Me gusta, Maxi, porque me dejaste pensando el tema del acceso al legajo, que es una cosa que siempre me hizo ruido y cuando dictamos el fallo siempre me quedé con un gusto amargo por esto que señalás vos. Pero bueno, también del otro lado me cuesta patear la ley, como te decía, te soy sincero. Y bueno, les agradezco las preguntas. Qué bueno verte, Pablo Nochetti. Pablo Nochetti fue mi mentor, les diría, como abogado, cuando allá en 1961, ya él era abogado de muchos años y me enseñaba las primeras armas en derecho. Vivía en un barco, Pablo, era como wow para nosotros. Y entonces yo lo iba a visitar para ver unos casos y decía, wow, qué buen abogado. Y yo quería ser como Pablo, pero no tan canoso, pero salí con más cara. Bueno, yo les agradezco mucho el tiempo. Andrea, Mariana, habíamos quedado en que me whatsappeabas el viernes y Sí, denme le escribo unos el días. viernes. Perfecto, Denme y unos después lo días. comparto con los colegas, por supuesto. Bueno, no me insulten mucho cuando vean los fallos. Soy un Nobel juez. Bueno, acá me Muchas gracias, despido. doctor. Estuvo muy bueno, muchas gracias, Nos estamos Nada, viendo. gracias. Chao, chao. Gracias, Gracias, doctor. buenas tardes.